Porque si no, no vamos a terminar con el material. Si bien se los voy a dejar, pero sería bueno que lo expliquemos aquí o lo consideremos ahora. Hablábamos del principio de identidad, ya lo dijimos, el principio de no contradicción como parte de la lógica, ¿verdad? Dijimos, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, solamente uno de los dos es. Aristóteles nos dice, y voy a ir rápido con esto para entrarnos de una vez a lo que es peritaje, que es imposible en efecto que un mismo atributo se dé y no se dé simultáneamente en el mismo sujeto y en el mismo sentido. Son cuestiones que ustedes me imagino que las saben, pero que hay que recordarlas un poquito. El tercero excluido, como parte de la lógica, dice que respecto de un tema en situaciones idénticos es imposible afirmar que algo sea o no sea de manera simultánea, y luego vamos a las reglas de la experiencia, que nos dice que son ideas extraídas del patrimonio intelectual del juez y de la conciencia pública. Esa es la experiencia. Ya el patrimonio intelectual del juez es que el juez era policía, entonces tiene ciertas experiencias. Es que el juez era psicólogo, tiene ciertas experiencias. O al ser abogado libre, tiene ciertas experiencias y conciencia pública, llegando a ser calificadas como las normas de valor general, independiente del caso específico, pero que se extraen de la observación de lo que generalmente ocurre en numerosos casos, es decir, lo que vemos a diario. Son susceptibles de aplicación en todos los otros casos de la misma especie, es decir, se pueden aplicar por analogía. Y luego tenemos las reglas de la ciencia, donde dice que el conocimiento es científico, el conocimiento científico es sistemático, porque es ordenado de modo lógico, explicativo, mediante teorías, leyes y modelos, verificable, pues es susceptible de ser comprobado experimentalmente, metódico, ya que se adquiere a través de rigurosos procedimientos, objetivo, es válido para todos los sujetos y es comunicable a través del lenguaje científico, ¿verdad? Pero además de ello es racional, porque conoce las cosas mediante el uso de la razón, simplemente reglas de la ciencia, ¿verdad? Luego tenemos, ya nos centramos a lo nuestro, ¿a quién se considera perito? ¿Quién es un perito? La ley es muy clara, ¿verdad? Cuando nos dice quién es un perito, ¿a quién se considera perito? A la persona versada en una ciencia, arte u oficio, cuyos servicios son utilizados por el juez para que lo ilustre en el esclarecimiento de un hecho que requiere conocimiento científico o técnico, un conocimiento especial. No se necesita siempre para ser perito, de acuerdo al tipo de peritaje, no se necesita un título, ¿verdad? Si tenemos que saber si a un señor lo estafaron con ciertos zapatos, pues vamos a ir a buscar un zapatero. Y el zapatero no va a decir, es que no es idóneo porque no tiene títulos. Por favor, será idóneo por la experiencia que tiene. Pero si necesariamente esa pericia o ese perito tiene que tener un título y una capacitación especial, pues ahí vamos a ver la idoneidad también del sujeto. La pregunta, y ahí venía la pregunta que yo les decía, ¿solo se utiliza peritos con título universitario? Pues no, ¿verdad? Dependiendo del área en la que queremos el peritaje, ¿verdad? Entonces no es necesario, no es indispensable, si vale el término, ¿no? El título profesional o universitario, dependiendo de la especialidad que necesiten. Por ejemplo, un albañil, ¿verdad? Un zapatero, un soldador. Necesitamos que nos explique si el trabajo está bien hecho o está mal hecho. Necesitamos un soldador, un chapista, en un caso de un accidente de tránsito, algún tipo de cosas de estas, ¿verdad? Ya le digo, usted compró unos zapatos en una tienda y le estafaron porque le vendieron como si fueran originales a un precio exorbitante. Entonces, cuando dice, no, estos no son, demuéstreme. ¿A través de qué? De un zapatero. No le va a pedir usted al zapatero que tenga título universitario, al soldador, al chapista, ¿verdad? Que si bien hoy en día ya eso es más técnico, pero un chapista que tiene unos 20 años de experiencia, por supuesto que va a ser idóneo para realizar un peritaje. Por ejemplo, en el caso de una obra de arte, una escultura, ya usted la compró como original, o una pintura, usted la compró como original. Entonces, ¿a quién va a consultar? Pues a los expertos en arte, que no todos tienen título, pero tienen muchos años de experiencia y demás, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas. ¿Ya? Es un asesor, que resuelve cuestiones que no están al alcance del conocimiento común, arribando a una conclusión que pone al oído que se pone aquí al oído del juez, para que éste
sea quien se nutra de ese conocimiento. Repito, el perito es para el juez, no es para ustedes. Por favor, es que me lo dijo un perito que no. El perito que se lo diga al juez. Al juez tiene que decírselo en audiencia. Porque al que tiene que convencer usted es al juez. No es convencerse usted para destruir el peritaje. Que venga un perito y destruya el peritaje. El perito debe ser experto con suficiente acreditación, lo que decíamos, que tenga la capacidad de analizar los indicios. No estoy colocando pruebas, pero se supone que ya están judicializados y por ende son pruebas, y emitir un pronunciamiento con los estándares que exigen las ciencias forenses. ¿Cuáles son esos estándares? Objetividad, razonabilidad, certeza. La pregunta, ¿el perito es un órgano de prueba? Ahora que ya saben lo que es medios de prueba, elementos de prueba, sujetos de prueba, etc. ¿Es un órgano de prueba el perito? Les pregunto. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ingresar como prueba testifical. Entonces, ¿quiénes son los órganos de prueba? Documentales, periciales, testificales. Esos son medios de prueba. ¿Quiénes son los órganos de prueba? Es que nosotros usamos la palabra prueba o elemento de prueba, sujeto de prueba, medio de prueba, indistintamente, ¿verdad? Pero tienen un significado, que si alguna vez algún juez lo sabe el significado, le va a decir, a ver, señor abogado, ¿qué me está diciendo? Que el perito es un elemento de prueba, hágame el favor. Como puede que no, puede que el abogado escuche, perdón, el juez escuche la palabra prueba y crea que todo es prueba, independientemente si es sujeto, órgano, medio, etc. Entonces, ¿quiénes son órganos de prueba? El órgano de prueba es el sujeto que aporta un elemento de prueba y lo transmite en el proceso. Entonces, ese sujeto que aporta un elemento de prueba se llama órgano de prueba. ¿Quién es ese sujeto? Pues el perito. Porque él aporta ¿qué? El elemento de prueba. ¿Qué hemos dicho que es el elemento de prueba? La información. Lo mismo el testigo. El testigo es un órgano de prueba. A través del medio de prueba que se llama testificar. Entonces, el medio de prueba se llama testificar, el órgano de prueba se llama testigo y el elemento de prueba se llama, perdón, la información se llama elemento de prueba. ¿Ya? Así funciona. Obviamente esto ustedes, más es para un conocimiento técnico, que en la audiencia yo sé, todos dicen, es que ha venido el testigo como prueba y ha dicho esto. Y el testigo no es prueba. El testigo no es prueba. ¿Qué es un órgano de prueba? Es un intermediario entre la prueba y el juez, para que se entienda mejor. Ese intermediario que da la información en juicio se llama órgano de prueba. Él es el órgano de prueba. Por lo tanto, el perito sí es un órgano de prueba porque es el que transmite la información o elemento de prueba en un juicio. El dato conviccional que transmite puede haberlo conocido accidentalmente como testigo o por encargo judicial del fiscal, que es como perito, ¿verdad? El perito no es porque él quiera estar ahí, ¿verdad? Él está ahí porque ha sido designado siguiendo unas formalidades. Entonces puede ser que sea, y ahí entran también los testigos, que son órganos de prueba accidentales. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser testigo de un asesinato, o sí, sino que circunstancialmente está en el lugar del hecho. Pero alguno puede decir, yo quiero ser testigo de asesinato y voy, no. Eso no ocurre así, ¿verdad? Eso no ocurre así. Que hay mucho curioso, sí, pero eso es diferente. Olmedo nos dice que el órgano de prueba son, así dice, las personas que transmiten el dato objetivo, ya sea de manera oral o de manera escrita. Esos son órganos de prueba. La prueba pericial es un medio de prueba, en cambio el perito es un órgano de prueba que se caracteriza por ser intermediario entre el juez y el conocimiento que aquel puede y debe transmitir, ¿verdad? Puede transmitir. Hay un error, hay una y demás, perdónenme. Lo que el perito afirma en su dictamen es un elemento de prueba, ya saben, es lo que prueba, es lo que acredita, ¿verdad?, el hecho sometido a la pericia. El momento de percepción o adquisición del conocimiento del dato probatorio que será objeto de prueba es lo que acredita el perito. En el caso del perito, cuando aprende al indicio, es decir, y lo somete a estudios, ahí es cuando él conoce del hecho.
No es como el testigo que conoce del hecho en el momento del hecho o inmediatamente después, dependiendo del tipo de testigo, sino que el perito aprende o conoce del hecho en el momento en que se le entrega, ¿verdad?, las pruebas o evidencias, llámenle como sea, llevadas a juicio, ¿verdad? Y lleva a juicio el perito que el informe de manera supuestamente confiable. El momento de la aportación, hay dos momentos: uno cuando percibe los elementos del juicio, perdón, las pruebas, mejor dicho, perdón, aquí es un error mío. Un momento es cuando percibe las pruebas y otro es cuando aporta, ¿verdad?, la información a través de el informe pericial. ¿En qué momentos actúa o se manifiesta el órgano de prueba? Esa era la pregunta, pero me salió al revés la firmina, ¿verdad? Pero había que decir en qué momentos él actúa como órgano de prueba. Primero, cuando toma conocimiento de las pruebas, y segundo, cuando emite un dictamen pericial. Esos son los dos momentos en que el perito actúa como órgano de prueba. ¿Cuál es la función del perito? Les pregunto. ¿Cuál es la función del perito? ¿Para qué el perito está ahí? ¿Cuál es su función? ¿Qué función cumple el perito? Dar la verdad de lo que le pide, pues, ¿no? ¿La verdad de lo que él pide? No, él no pide nada. Demostrar los elementos. Él lo que aporta son conocimientos, ¿verdad? Claro, lo que él hace es proporcionar los conocimientos necesarios. Él lo que aporta en un proceso es ese conocimiento técnico-científico, ¿verdad?, para llegar a establecer la existencia de los hechos o las consecuencias jurídicas, ¿verdad? Eso es lo que hace el perito. Él lo que aporta son conocimientos. ¿En base a qué? Obviamente a las pruebas, ¿verdad? ¿Cuál es la función? Auxiliar al juez, ilustrarle al juez, obviamente, y aquí aclaro, sin fuerza vinculante. No porque lo diga el perito es palabra santa, por favor. ¿Ya? Es que a veces algunos jueces dicen, es que lo ha dicho el perito y listo, hasta ahí llegó. No, señores, no. Pero para destruir esa carga de prueba que tiene, ¿verdad?, usted tiene que presentar prueba en contra. Usted siempre tiene que hacerlo, tiene que ser proactivo, por favor, sobre las circunstancias del caso, pero sin negar en ningún caso al juzgador la facultad, obviamente, de valorar el dictamen. El juez, no porque lo diga el perito, deja de tener sana crítica. Sigue teniendo la posibilidad el juez de no tomar en cuenta un peritaje o de tomarlo de diferente manera que lo toma otro juez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho la sana crítica del propio juez. Por lo tanto, repito, no porque lo diga el perito es prueba tasada. No. Es que a veces dice, no, es que el examen genético dice esto, punto. Y por lo tanto, sí, por favor. Doctor, eso también, por ejemplo, el fiscal es el error que más comete. Dice que salga el dictamen pericial para emitir ya mi resolución. Y la prueba no es concluyente, o sea, la dictamen pericial no es concluyente. Puede el fiscal emitir su apartarse sin el dictamen pericial, porque no es agarrarse del dictamen pericial y decir, ya el perito dijo esto. O sea, el perito va a emitir un criterio que tiene, pero no va a emitir la resolución que debe emitir el fiscal. Claro, lo que pasa es que para los fiscales es más fácil apoyarse en un peritaje que tenerlo pendiente. Entonces ellos que dicen, no, esperemos a ver qué dice el perito, porque de acuerdo a eso voy a tomar mi determinación. Cuando hay otras evidencias, ¿verdad?, como le llaman, elementos de convicción, que podrían ya llevarlo a tomar una decisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es solo peritaje y punto. ¿Verdad? Sí, por favor. Doctor, hay una consideración muy interesante, la 797, dice 797, ¿qué? quebrado 2010, muy importante que está en línea, ¿no? Dice que en delitos de falsedad sí o sí la pericia va a determinar, sí o sí. Eso se está. Entonces, y eso tiene que ser fundamento de base para sobreseer por bien acusada. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué pasa si se equivocó el perito? ¿Qué pasa si el perito dice, es la firma o el trazo, pero no lo es?
¿entienden? Y se lo declara culpable porque usted no aportó prueba en contrario. Entonces, no hay que confiarse de los peritajes, los peritos también se equivocan, son seres humanos, ¿verdad? Y no hay, hasta el momento, y repito con lo que dije, creo que fue ayer, el ADN dice 99,9999999, ¿verdad? Hay siempre una probabilidad de que no lo sea, pese a que es una prueba técnico-científica y todo lo que usted quiera. Aún así, dice 99999. ¿Que causa más convicción? Por supuesto que sí, pero hay una probabilidad. Yo le pregunto entonces, ¿por qué en el caso de la doctora Isilla, en la etapa preliminar, se determinó peritaje para cautelar con esta señora? Y el abogado, no sé si lo pedía, yo creo que sí. Él pidió, se le hizo una autopsia a los niños. Una autopsia. Una autopsia. Y la cautelaron, pero pidió también una necropsia y por ningún motivo se la aceptaron. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? No sé en el caso, no. La doctora dice, ya Claro, el nombre lo escuchó, pero no sabía que ahora que O sea, no le aceptaron la necropsia. No la aceptaron. Y así sí. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el fundamento? Quiero saber. No sé, país, no quiero. Es que páseme la información completa. Claro. Porque si usted me dice, no le aceptaron. No, pero es un caso conocido. No, yo sé que es un caso conocido. Entonces, Pero lo que quiero para poder emitir una opinión yo es poder tener toda la información. Si me dice usted, el juez no aceptó, perdón la expresión y sobre todo las damas, porque no le dio la gana, es una cosa. Pero me dice, el juez no aceptó por este motivo, eso es otra cosa. ahora yo le pregunto, doctor, Bueno, ya no sería el fiscal. En ese caso sería el fiscal. ya la cautelaron, pasó el tiempo, están ahorita en el periodo de la etapa preparatoria, han dado medidas sustitutivas a la obra. Pero yo le pregunto, ¿se puede todavía solicitar esa película? Claro, porque va a determinar el juicio, bueno, si es culpable o no. Claro, Si la rechaza, Ella negaba. El fiscal, al momento de rechazar un acto investigativo, tiene que hacerlo primero de manera fundamentada y ese rechazo tiene opción de una objeción, ¿verdad? De impugnar ante el fiscal departamental. Si el fiscal departamental no le deja, pues acuda al juez de instrucción. Acuda al juez de instrucción y dígale, oiga, estoy en mi ejercicio del derecho a la defensa y no me quieren dejar hacer una necropsia, que para mí es importante por esto. No sé si es suficientemente emotivo lo que pasó con esta señora, lamentablemente mucha desgracia a la autoridad. En el transcurso de 3 meses prácticamente fallecieron dos pacientes de ella. Una que fue con el Otros además de Claro, la primera fue la intervención con el doctor Moreno, donde ella era la asistente uno. Pero eso no murió, creo que fue de un niño que le sacaron un riñón. Exactamente. Pero creo que lo salvaron en el Brasil. No, sí, entonces, pero a los 3 meses más se va y se le muere un paciente en el hospital de niños. También, entonces, no sé si esos fueron los motivos que pesaron mucho más para que le nieguen esto. No, es que no podría servir de un motivo para negar un acto investigativo eso. Lo que sí se puede negar un acto investigativo es cuando es abundante, llamémoslo así, ¿verdad? Impertinente, que no sea útil al proceso, ahí sí, ¿verdad? Pero si usted me dice que le negaron simplemente porque sí, habría que revisar, claro, estamos hablando de lo que dice la prensa, pero habría que revisar por qué el fiscal negó esa necropsia. Ahora, repito, tiene usted el recurso. El tribunal departamental, perdón, el fiscal departamental no quiere, pues acuda al cautelar. No quiere, pues vaya a un amparo. Y si está detenida la señora, acción de libertad. Paralelamente incluso. Claro, usted va al amparo, agota las vías y le dice, o voy al amparo, o si no a la acción de libertad. ¿Por qué? Porque esa necropsia está incidiendo en su libertad, si es que es así. No lo sé, estoy hablando de memoria por lo que usted me cuenta. Pero repito, hay que analizar individualmente cada situación. No puedo yo emitir un criterio y decir, no, es que el juez está mal, o perdón, el fiscal está mal por haberle negado simplemente. ¿Qué habrá pasado? No lo sé. Ahora, lo ideal que ustedes tienen que hacer, en cuanto cogen un caso, y mejor si lo cogen el caso fresquito, si vale el término, perdón la expresión, o sea, recién iniciado, va a ser necropsia forense, muy bien, mi consultor técnico. Otro médico forense o lo que sea, venga señor, vea que el médico forense haga su trabajo. Pero no lo hacemos, nos confiamos en decir, no, es que como es de BIDIF el forense,
Él va a emitir un criterio, ¿verdad? Un dictamen pericial. Y después queremos hacer necropsia. Cuando muere ese niño, si no estoy mal, la señora ya sabía que estaba bajo investigación. Claro, sí. ¿Por qué no nombró, al momento de la autopsia, no nombró un consultor técnico? Ahí El está abogado. el detalle, doctor. Por eso hay que ser proactivos. ¿Por qué se pide la necropsia? Se pide la necropsia cuando no se realiza la autopsia y queda en duda la muerte de la persona fallecida. Por ejemplo, en casos de feminicidio dicen, nos suponemos como familia que En el campo se da sobre todo, ¿no? Le entierran rápido. Religiones y demás dicen, no queremos que toque. Entonces hay un desistimiento de realizar la autopsia, ¿no? Entiendo, pero pasa tiempo después y dice, ay no, parece que la mató. Y hagamos la necropsia. Ya queda la duda, entonces ahí sí se solicita ya la necropsia. Pero cuando ya se ha hecho la autopsia, ya se ha abierto al cadáver, ya se les ha hecho todo, se debe hacer el protocolo, ya no es necesario nuevamente hacer otra necropsia. Ya no tendría sentido, ya sería impertinente. Claro, lo que pasa es que hay, a menos que se cuestione. Lo que pasa es que se cuestionó de que se manipuló la historia clínica. Eso, Entonces que se cambiaron los informes, entonces a raíz de eso vino, porque según los primeros informes que tenía la historia clínica es que había perforación de intestino, ¿no es cierto? Y la doctora aducía de que no había nada. No, dijo que la perforación era por otro motivo, no por lo que motivos que puede ser que era un cuadro séptico, que de pronto, usted sabe que el cuadro séptico tiene un proceso de evolución y que tiene síntomas, ¿no es cierto? El médico, pues nada, pero fuera de eso que se manipuló la historia clínica. Claro, ahora la pregunta es, ¿la manipulación de la historia clínica tiene que ver con el resultado de la autopsia? Tal vez por ahí le están negando, le están diciendo, demuestre que se manipuló esto, pero ¿eso qué tiene que ver con el resultado de la autopsia? Va a variar el resultado de la autopsia porque lo vuelva a sacar al muerto y lo vuelva a procesar, digamos, o analizar. No, el resultado va a ser el mismo. Que eso coincida o no con la historia clínica es otra cosa. Entonces, ahí tal vez ese es el fundamento del fiscal donde dice, no señor, porque la autopsia se realizó, el resultado está acá. Otra cosa es que me diga, está mal hecha la autopsia por esto. Ah, eso sí. Caso Alexander. Claro, por ejemplo el caso del niño Alexander, ¿verdad? Mal hecha la autopsia porque resulta que no era como dijeron, etcétera, etcétera. Ahí sí, no era violación. ¿Ve? Pero si me dice, es que manipularon, modificaron la historia clínica, ¿qué tiene que ver eso con el muerto? Una pregunta para la doctora. El niño, el caso de Alexander fue que se le rompió el termómetro, ¿no es cierto? O sea, llenaba sangre, pero no parece. ¿Por qué entonces? Se el termómetro de vidrio y el niño se movió. Entonces se movió el termómetro y obviamente un sangradito de ano, ¿no? Pero no había lo que dijo el médico, la médico forense Mora, que había penetración, que había desgarros internos, eso ya no existía. Entonces ahí sí se está cuestionando ¿qué? El mal trabajo del perito que hizo la autopsia. Ahí sí. Pero si usted me va a cuestionar, es que la historia clínica dice una cosa y ahora hay una nueva historia clínica, ¿qué tiene que ver con el muerto? Pero también si la fiscal para acá no hablaba, su burrera no se iba a saber, ¿no? La jueza para acá, ¿no? Dice, maldito licor le cantan ahora. Entonces hay una canción, maldito licor, quítame las penas, algo así, ¿verdad? Usted debe saber esa canción. ¿Perdón? El mejor perito es John Walker. A Johnny Walker, sí. Para el Johnny Walker no hay nada que se le resista, ¿no? Es mejor que el polígrafo, es mejor que todo, ¿cierto? El suelo de la verdad. Entonces, ¿cuál es la función del perito? Proveer información y confiabilidad. Justamente con cuál es la función del perito, aquí leyendo, yo sé que no debemos adelantarnos, pero dice acá respecto a la autopsia psicológica, ¿no? Dice, se realiza a través de una serie de investigaciones. ¿Qué quedamos? ¿El perito investiga o no investiga? No, el perito no investiga.
Se realiza a través de una serie de investigaciones. Sí, exactamente, pero es una pericial. La atribución que da. El perito lo que hace es procesar las pruebas. Por eso le digo, por eso es que quiero que se guarden los pros, los contras de ese peritaje, para que mañana nos sentemos y empecemos a... no sé si es la palabra destruirlo o la palabra es desmenuzar. ¿Perdón? Debatir. Ah, bien. ¿Sí ve? Usted siempre tan conciliador. Características del conocimiento experto. ¿Cuáles son las características que tiene que tener ese conocimiento del perito? Primero, objetividad, conceptualización, racionabilidad, falibilidad, sistematicidad, analiticidad y verificabilidad. Mismisibilidad. La mismisibilidad, es decir, el conocimiento tiene que ser objetivo, tiene que basarse en el concepto racional, ¿verdad? El perito desconoce el dictamen, tiene que ser racional, no tiene que decirme cosas que racionalmente no son aceptadas, tiene que usar un sistema, se tiene que analizar, tiene que ser analítico, analizar las pruebas, tiene que ser verificable, y la falibilidad se refiere a los fallos, ¿verdad? A que puede fallar o no puede fallar, puede tener errores o no puede tener errores. Pues repito, el peritaje es hecho por seres humanos, entonces puede tener algún error, por supuesto que sí. Por eso es que no se le tiene que dar 100% de fiabilidad, tiene que haber un margen siempre, pero ese margen lo tiene que demostrar otra prueba en contrario, no usted como abogado, no lo tiene que decir usted, lo tiene que decir otra prueba en contrario. ¿Cuál es el método recomendado para los peritajes? El hacer, ¿verdad? Que dice análisis, comparación, evaluación, verificación. Esto ya lo van a entender ustedes, y vamos ya a la pericia. ¿Qué es una pericia? ¿Qué es una pericia? Eso ustedes saben, ¿verdad? ¿Qué es una? Ya hemos dicho que es un perito. Ahora, ¿qué es una pericia? ¿Qué es una pericia? Por Dios. Perdón. ¿Qué es una pericia? Hemos dicho lo que es un perito. Sí, el profesional, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es una pericia ahora? Es un trabajo. Un instrumento de... ¿Instrumento de qué? Hemos dicho que es un medio de prueba. Eso es una pericia, ¿verdad? De carácter complementario, mediante el cual se obtiene para el proceso diversas actividades de observación y análisis consiguientes que den lugar a ¿qué? A un informe pericial. Ese análisis es de qué? De la prueba. Ese análisis de la prueba, ¿verdad? Entonces, fundados en especiales conocimientos científicos, técnicos, artísticos o de experiencia calificada, indispensables ¿para qué? Para conocer, ¿verdad? Poder conocer y apreciar la prueba, ¿verdad? Los hechos relevantes de la causa. Obviamente esto lo tiene que saber el juez, él es el que tiene que conocer y apreciar, en cuya virtud su autor o autores se someten a un examen por las partes procesales y en su caso por el juez, es decir, el perito tiene que ser analizado en audiencia, mucho mejor si lo traen para que refuerce ese peritaje, ¿verdad? Para que lo respalde, para que aclare dudas. El juez le puede preguntar, oiga, ¿y usted de dónde saca esto? O las partes, ¿qué método ha utilizado? ¿En qué consiste ese método? Repito, a veces nos asustamos ante el perito porque obviamente no tenemos el conocimiento científico que él tiene, el técnico, y no sabemos ni qué preguntarle. Entonces, lleve su consultor técnico. Hoy en día hay bastantes peritos privados, si vale el término, que usted puede llevarlos como consultores técnicos. Es esa ayuda, que no le dé vergüenza tener que preguntar a alguien, que no le dé miedo decir, oiga, ¿y quién le pregunto? No, pregunte esto, otro. O él mismo puede consultar. ¿El consultor técnico puede preguntar al perito? Sí, es al único que puede preguntar. A los testigos el consultor técnico no le puede preguntar, pero sí puede al perito, justamente porque está para eso. Es su asesor, es el asesor del abogado en casos de pericia. Eso es el consultor técnico. Dice, para proporcionar al juez las explicaciones y aclaraciones correspondientes sobre el contenido de la pericia, ¿verdad? La pericia brinda explicaciones técnicas sobre hechos, los resultados que arrojan otros medios de prueba.
Es una actividad analítica y deductiva. Debe contener ¿qué? La descripción detallada del objeto de prueba, la persona o situación de estudio, la relación de las operaciones practicadas durante la pericia con sus resultados, la enumeración de los medios científicos y técnicos y que utilizaron para emitir el informe y conclusiones. Y esto les voy a pedir que ustedes analicen de ese informe pericial. Tiene todo esto, describe el objeto de la prueba, de la pericia, la persona, situación de estudio, la relación entre las operaciones practicadas, nos dice qué operaciones se han practicado, no nos dice qué método utilizado, nos dice, no nos dice cuáles son los resultados, etcétera, etcétera. Eso es lo que tienen ustedes que analizar en cualquier pericia. A ver, ¿qué ha hecho este perito o esta perito, cualquiera? Nos explica aquí qué pasos ha seguido, nos dice qué métodos ha utilizado, nos dice conclusiones, recomendaciones, etcétera, etcétera, lo que ustedes necesiten. Para eso es, ¿verdad? ¿Cuáles son esas características de la pericia? La pericia es un medio de investigación y o de prueba. La pericia es un medio de prueba, sí, hemos dicho que sí, ¿verdad? Son medios de prueba. Es un medio de prueba de carácter personal o documental. ¿Es un medio de prueba de carácter personal o documental? ¿Es documental o personal? De los dos. A ver, es un medio, ustedes lo presentan como documental o lo presentan como un carácter documental. A ver, escuche. Para usted levantó la mano. Si yo lo presento, o sea, documental. Documental, siempre y cuando se haya realizado en la etapa de investigación preliminar o en la etapa preparatoria, ¿verdad? Pero si no se ha realizado, usted la propone como pericial en juicio, ¿verdad? Entonces ahí depende de la situación, ¿cierto? Muy bien. Tipos o clases de informes periciales: tenemos peritajes científicos objetivos y peritajes de opinión. ¿Ya? ¿Cuáles son esos? Vamos a ver enseguida. ¿Cuáles son los peritajes científicos? Los técnicos, ¿verdad? Los análisis de ADN, análisis de etcétera. Los de opinión, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los peritajes de opinión? Usted no va a poner un perito, un abogado. Por ejemplo, de un mecánico. En una auditoría jurídica puedo nombrar un abogado que puede ser una opinión. A ver, deme un caso en que necesite usted una auditoría jurídica. Un proceso que está mal llevado. Entonces, Deme un delito de eso. Asesinato. Asesinato para decir, y con un asesinato usted va a llevar a un abogado a juicio. Únicamente procedimentalmente. O sea, por decir, vayamos a una denuncia contra el juez, etc. Prevaricato. O prevaricato. Un prevaricato, ya. Entonces, el abogado va a entrar y va a manifestar de que el proceso, ese procedimiento que se ha efectuado, no ha concluido lo que estaba establecido. Pero eso lo tiene que determinar un juez. Bueno, pero Podría él, ser obviamente, que va a ir a hacer conocer al juez los defectos que ha tenido y obviamente él va a respaldar para saber de su sentencia. Podría ser en una retardación de justicia o denegación de justicia. Retardación de justicia. O denegación de justicia. Hay delito. Lo que pasa es que es un poquito complicado meter a un abogado de perito. Yo lo veo muy complicado. ¿Por qué? Porque se supone que el juez es un experto en eso. Y se supone que el perito está para resolver dudas de algo que no conoce el juez. ¿Me entiendes? El perito está para aspectos que tengo que hacer que la prueba sea explicada al juez. Pero si yo le digo al juez, permítame un segundo, si yo le digo al juez, no se ha seguido procedimiento porque esto, el juez me va a mirar y me va a decir, yo soy juez. Pero no olvidemos que también es ser humano. No, claro. Que también no siempre conoce a plenitud. Pero además de eso, ¿qué otra cosa tiene usted en contrario? La ley. La ley dice A, B, C, D, procedimiento. Y el juez es un experto en la ley. Y se supone que el peritaje es para llevar conocimiento que no sabe el juez. ¿Me entiende? Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. Sobre el peritaje de opinión. por ejemplo, en accidente de tránsito, llevar a un experto en mecánica que nos indique si los frenos estaban bien, mal. Un peritaje Puede ser psicológico. Un
peritaje psicológico donde el psicólogo opina, dice, me parece, exacto como en esto, por ejemplo, me parece que la persona está afectada psicológicamente, me parece que tiene, ¿cómo se llama? Secuelas, no tiene secuelas, porque es diferente daño psicológico que secuelas. Entonces, esos son peritajes de opinión, porque el técnico emite, perdón, el perito emite una opinión profesional, ¿ya? Que al final es subjetiva. Mientras que en los científicos objetivos ADN, ahí no le interesa al perito emitir opinión. ¿Es A o es B? Punto. Así de claro. ¿Es sangre o no es sangre? Punto. Y el caso cuando, digamos, se presume, por así decirlo, no es un caso de violación, no es un caso de estupro, pero lo que pasa, esa niña tiene 11 años, pero aparenta tener 19. Ahí puede ser ese ejemplo. Dependiendo. O sea, ya les digo, cada caso es especial. Si bien traemos algo de casuística aquí, pero cada caso tiene que ser analizado para que usted, de acuerdo a su teoría del caso, establezca qué pruebas necesita usted practicar, ¿verdad? Si, por ejemplo, es que es violación, el imputado está por violación, pero resulta que la muchacha, y eso hablábamos ayer, es así, grandota, bien plantada, como decimos, ¿verdad? Y aparenta tener más de 18 años, entonces usted tendrá que demostrar, exacto, decir, a ver un ratito. Primero, ¿cómo fueron las circunstancias? Es que ella estaba en un prostíbulo. ¿Será que todos los clientes del prostíbulo tienen que preguntarle a las prostitutas si tienen carne de identidad? Por ejemplo, para eso no necesita un perito, ¿verdad? Ahora no, resulta que la conoció en la escuela tal. Ah, si la conoce en la escuela, se supone que una niña es de escuela, pues es menor de edad. Por eso, depende del caso. Ahora, si no, la conoció por las redes sociales porque se ponía ella en ropa interior ahí. Ah, ¿verdad? Dependiendo del caso, yo creo que usted tiene que plantear sus pruebas y si necesita un perito, pues no necesita establecer si ella es menor de edad o no. Para eso tiene el certificado de nacimiento, no necesita peritaje para eso. Lo que tiene que establecer es si el señor actuó dolosamente o no actuó dolosamente. Claro. ¿Verdad? Eso es lo que es que hay que ver desde qué punto planteamos la investigación o el caso. Si usted es defensor, usted va a preguntarle, ¿usted sabía? No, ahí no hay dolo. Listo. Entonces yo tengo que demostrar que ese señor no sabía. Ahora, usted tenía la posibilidad de no caer en ese error, o sea, ese error era vencible. De ahí vamos a tomar el caso, es decir, no, es que mire, la conoció en el Face, ah, muy bien, pero en el Face, ok, veamos las fotos, sí, está casi desnuda, se pone así, bastante atractiva, bastante acuerpada y todo eso, pero a ver un ratito, aquí tiene ositos en las fotos. Usted no puede pensar, ¿usted cree que una persona mayor de 18 años todavía anda con ositos? Puede que sí, ¿verdad? Puede que sí, pero ese tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo la conoció? No, la enamoró, vamos a pensar, 2 semanas. En esas 2 semanas podía haberle preguntado cuántos años tiene, le preguntó, pero ella le dijo que tenía 18. Entonces todo eso hay que analizar de acuerdo al caso específico. Y ya le digo, no todo se arregla con peritajes también, no es la idea, pero no, hay que tener cuidado. Por eso es que tienen ustedes que tener clara su investigación, hacia dónde voy primero, qué es lo que quiero demostrar, y de acuerdo a eso plantear las pruebas, los medios de prueba que considere pertinentes. ¿Cuáles son los criterios de admisibilidad de la prueba común? Tenemos la libertad probatoria, ¿verdad? Derecho a la prueba, que se concreta en la necesidad de admitir toda aquella prueba que, propuesta por algunas partes, respete sus límites, obviamente. ¿Qué otra cosa? Además de la libertad probatoria, la relevancia, ¿verdad? La pertinencia, la utilidad, la necesidad de la prueba. Eso es lo que hay que respetar. Entonces, cuando usted vaya a presentar una prueba, pregúntese si su prueba, además de que haya la libertad probatoria, si es relevante para el proceso, ¿me sirve, no me sirve, es útil, es pertinente, es adecuada, es idónea, la necesito? Y no simplemente presentar por presentar, porque decimos, no, vamos a poner 20 testigos. Pucha, y ninguno sabe nada, o solamente saben que él se porta bien en el barrio. Entonces, hay que ¿no? hacer siempre una medición, si vale el término, de lo que saben sus testigos, de lo que puede aportar su prueba. Entonces tenemos ahí la relevancia, que no es otra cosa que una prueba es relevante si aporta apoyo o refutación de algunas de las hipótesis fácticas,
¿verdad?, del caso a la luz de los principios generales de la lógica y la ciencia, garantiza la mayor probabilidad de que los enunciados que se declaren probados coincidan con la verdad. Eso es lo que hace. Usted cuando va a juicio enuncia, dice, mi cliente es inocente. Entonces su prueba tiene que ir a eso, a demostrar que es inocente. El señor es culpable, soy fiscal, el señor es culpable. Toda mi prueba tiene que ir a eso, a demostrar la culpabilidad. ¿Okay? Pertinencia, ¿qué es la pertinencia? Les hago aquí un recuerdo nada más de todo lo que es conceptos, simplemente, que ustedes ya los conocen. Una prueba es pertinente para acreditar un hecho si ella demuestra una conexión entre su aporte y aquello que pretende acreditarse por su intermedio. Esa es la prueba pertinente. Me sirve, o sea, voy a demostrar lo que quiero demostrar, ¿verdad? Por eso, el dato probatorio deberá relacionarse con los extremos objetivos, es decir, la existencia del hecho, y subjetivo, la participación del imputado. Dolo, culpa, había intención, no había intención. ¿Es pertinente para demostrar esa intención? ¿Sí o no? ¿Es pertinente para demostrar el hecho? ¿Sí o no? Eso es lo que ustedes tienen que valorar individualmente en cada caso. O cualquier hecho o circunstancia jurídicamente relevante del proceso. La relación entre hecho o circunstancia que se quiere acreditar y el elemento de prueba que se pretende utilizar para ello es conocida como pertinencia a prueba. He acudido ayer al autor Caferata Norris. La pertinencia es cuestión de hecho, es cuestión de hecho por relacionarse con lo que se constituye materia del debate. Si estamos hablando de que el sujeto tiene algún problema mental, pues mi prueba pertinente será ¿qué? Una pericia. Pero no puedo presentar documental de que él tiene vehículo, de que tiene casa, cuando lo que quiero demostrar es que está loco. Entonces hay que ver, ¿verdad?, que tenga esa relación entre lo que pretendo y mi objetivo y la prueba, o sea, esa relación. Es la relación lógica entre el medio y el hecho por probar. En consecuencia, prueba pertinente es aquella que de alguna manera hace referencia al hecho que constituye objeto del proceso, que tenga relación con ese hecho. Prueba impertinente es la que evidentemente no tiene una vinculación con el hecho, ¿verdad? Alguna con el objeto del proceso, en razón de que no puede inferirse directa ni indirectamente con el mismo o con el objeto accesorio o incidental que sea menester resolver para decidir sobre lo principal. Lo que les decía, en un caso de violencia intrafamiliar, generalmente no hay testigos, entonces tengo que presentar prueba que sea pertinente. Las declaraciones de las vecinas, de los vecinos, de los niños, los amigos de la víctima, etcétera, que dicen, sí, venía golpeada. De ahí tengo que inferir, obviamente, que alguien le pegaba. Y si ella venía de la casa a la oficina y venía golpeada, pues obviamente voy a inferir que le pegaban en casa, ¿verdad? Para eso tiene que servir la prueba. La prueba pertinente es la que pertenece directamente a lo que se quiere probar. La utilidad o relevancia hace referencia a que con la prueba se establezca un hecho en materia de la controversia que aún no se encuentra demostrado por él. La prueba es útil cuando es adecuada para probar un hecho, ¿verdad? Cuando es adecuada para probar un hecho. Y es relevante para la decisión sobre la prueba de un enunciado fáctico, sí, y solo si permite fundar en él, por sí solo o conjuntamente con otros elementos, una conclusión. Una prueba relevante es aquella que me permite concluir algo. Esa es la prueba. En base a la prueba tal, concluyo esto. Ah, es importante esa prueba. Eso es relevancia. ¿Ya? La relevancia es especialmente importante como criterio para la selección de los medios de prueba admisibles, lo que les decía hace rato. Es un estándar lógico de acuerdo con el cual los únicos medios de prueba que deben ser admitidos y tomados en consideración por el juzgador son aquellos que mantienen una conexión lógica, ¿verdad?, entre lo que se pretende probar, el hecho, el motivo del litigio, etc. Eso es lo que hay que presentar. Y esto es para cuando ustedes presentan su prueba, seleccionenla, digan, esto me sirve, no me sirve, es objetivo, es relevante, es pertinente. Porque a veces el juez que hace en sentencia dice, han traído a tales testigos, pero no es relevante, no se le da importancia, punto. Y toda su carga probatoria no sirve. Y mientras más irrelevante
sea la prueba que usted presenta, obviamente usted va para el otro lado, está perdiendo. Si vale el término perder o ganar, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con eso. Todos los medios de prueba relevantes son admisibles salvo que se disponga lo contrario. Está claro que el principio de relevancia funciona aquí como criterio principal para decidir qué medios de prueba pueden ser admitidos. Vamos a la necesidad. Cuando hablamos de necesidad de la prueba, tenemos que decir que la prueba debe ser indispensable para el conocimiento de la verdad. Cuando hay una prueba indispensable es porque es necesaria. Es pilar fundamental del derecho a la presunción de inocencia. Obviamente, la prueba es vital para la demostración de los hechos en el proceso. Sin ella, es decir, si no hubiese esa necesidad de esa prueba, habría una arbitrariedad. Al juez le está prohibido basarse en su propia experiencia para dictar sentencia. Es que el juez no puede decir, es que yo soy ex policía y resulta de que la balística dice esto. Si no le han traído un perito que le explique la balística, él no puede aducir sus propios conocimientos. Él tiene que basarse en ¿qué? En la prueba aportada. Por eso es que les repito 100 veces, no me voy a cansar de repetirles, sean proactivos en las investigaciones. No esperen que todo lo haga el Ministerio Público. Presente. Estamos nombrando perito, quiero mi consultor técnico. Ya mismo, busquemos un consultor técnico. Si no lo hay en el pueblo, pues a buscar. Algo habrá que hacer. Mientras tanto, ¿qué hago? Pues andar con la idoneidad del perito, hasta que me den tiempo de encontrar un perito. ¿Verdad? ¿Qué caso no puede tener un consultor técnico? Quizás balística en un pueblo, por ejemplo, quizás balística, quizás grafotecnia, ¿no? Huellografía, quizás eso no tengan, pero hay que tratar de conseguir, hay que buscar. Entiendo las limitaciones con las que trabajan, ¿verdad? Pero vamos a pensar que en un pueblo no tengamos, pero tal vez algún policía hizo algún curso, pongámoslo como consultor técnico. Usted ha hecho el curso de grafología, sí, venga, por favor, usted puede ser consultor técnico. Puede que sí, puede que no, estoy inventando en este momento, ¿no? Entonces, o un médico particular en un caso de violencia, por favor, solo quiero que entre a la autopsia y vea que se haga lo que tiene que hacerse y que lo que me diga el médico es verdad. No, es que resulta que el páncreas está lesionado y no era el páncreas, era el vaso. ¿Verdad? Que puede ocurrir, se puede equivocar el médico forense y decir, hay un corte en el vaso y resulta que es en el estómago. Cosas así. ¿Qué puede ocurrir? Siempre hay que proponerlo al consultor técnico. Siempre. Yo sugiero que sí. Ya explico y repito, dependiendo del caso. Ya, pero yo sugiero que sí. ¿Por qué? Porque después usted va a querer hacer una contrapericia. Y le va a ser mucho más difícil hacer una contrapericia que tener en el momento de la pericia un consultor técnico. Primer elemento. Segundo, puede que las pruebas se destruyan al momento de realizar la pericia. Si se destruyen las pruebas, usted ya no va a poder hacer una contrapericia. No va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque obviamente ya no hay prueba que analizar. Por ejemplo, en el caso de un niño que le van a hacer un peritaje psicológico, pues ponga a su consultor. Porque volver a entrevistar a ese niño no se lo van a permitir. No se lo van a permitir. Lo están revictimizando, lo están presionando, etcétera, etcétera. Doctor, pero para entrar a los consultores técnicos debe tener cierto requisito. En caso, digamos, de que el perito sea un profesional de la ingeniería, yo quiero llevar a un consultor técnico, pero que no tiene el nivel profesional o nada. Entonces, me lo van a rechazar el consultor. Mire, no es que se lo vayan a rechazar, lo que pasa es que va a perder credibilidad. ¿Me entienden? Porque el que va a hacer el peritaje va a ser el otro, el experto, el que tiene el título. Pero su consultor técnico es la representación de usted en la pericia. Ahora, puede que el consultor técnico, en el momento de la declaración del perito o del peritaje, ¿verdad? Del perito en su declaración o en su informe de pericia, encuentre muchas observaciones. Tienen la misma validez, puede que credibilidad se pierda un poquito, pero no va a dejar de tener un peso. No va a dejar de tener un peso. Acredita entonces como consultor. Claro, los requisitos para los consultores técnicos son los mismos que para los peritos. Es más, se sigue el mismo procedimiento, ¿verdad? Vamos a ver enseguida qué procedimiento se sigue para el consultor técnico. Entonces, la ley es muy clara en eso. La ley dice a quién acudir para pedir el nombramiento. ¿Okay?
para el juicio de pertinencia de la prueba pericial, hay un autor, es Serra Domínguez, que nos dice que hay un triple parámetro para ver la pertinencia de la prueba pericial. Que los extremos del dictamen pericial sean de carácter técnico, es decir, un parámetro científico de la prueba, parámetro específico de la prueba pericial, que los extremos del dictamen guarden relación con los hechos controvertidos, es decir, que sea pertinente esa prueba. No es solamente decir, quiero pericia porque quiero, cuando no es necesario. Que los extremos del dictamen no hayan sido admitidos por las partes, hay una ausencia de conformidad. Es decir, la parte dice, no, para mí que no es así. Entonces, ¿qué hago? Le llevo un perito que convenza, que diga que sí debió hacerse así. Entonces, por favor, esto es un juicio de pertinencia para antes de ofrecer la prueba pericial. ¿Cuáles son los criterios especiales de admisibilidad de la prueba pericial? Tenemos, de acuerdo a Mauricio Duche, dice una necesidad, hay necesidad del conocimiento experto, necesitamos a alguien que nos explique la prueba. Sí, entonces vamos por el perito. Pero si no necesitamos, como creo yo humildemente, en el caso de presentar un abogado, ¿por qué no lo necesito? Pues porque pues es experto. Se supone que es más experto que todos. Se supone, entre comillas, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué otra cosa tengo que tomar en cuenta? La idoneidad del perito. ¿Es el adecuado? ¿Él es el idóneo, el más capacitado para esto? ¿Tiene la capacitación para esto, sí o no? ¿Hay confiabilidad de la información? ¿Es confiable este señor o ya antes ha tenido problemas? No, es que ya se le han volteado 3 peritajes o se resulta de que no es muy creíble, etcétera. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que analizar antes de proponer a un perito. ¿Necesito el perito, sí o no? Sí, muy bien. ¿Mi perito es el mejor? Para que hablen de idoneidad. ¿Es el mejor? ¿Es el adecuado? ¿Verdad? Puede que sí, puede que no lo presento. Si yo sé que me van a voltear el perito, que me van a establecer que no es el idóneo, no lo presento, porque pierdo fuerza en mi hipótesis, ya sea de inocencia o culpabilidad. Entonces, por favor, ¿es confiable la información? El señor antes, ¿cuántos peritajes ha hecho? Ha hecho 50. De los 50, ¿cuántos han estado bien? ¿Cuántos han estado mal? No, los 50, nunca ha habido observación de superioridad. Perfecto. ¿Verdad? Perfecto. Hay que ver todo eso. Pero esa información, pues, difícil de obtener. ¿Por qué es difícil de obtener? ¿Quién va a decir que hemos sido observados en una pericia? Claro, Un perito va a decir. Pero es que, mire, mucho más en un pueblo. Mucho más en un pueblo, porque usted sabe cuántos peritos vienen, porque juicios no debe haber muchos, ¿sí? Deben ser no contados, pero sí en menor cantidad que en la ciudad. Y en la ciudad nos conocemos, aunque no crea, ¿no? Decimos, lo que me decía tanto, ¿conoce usted al perito tal? ¿Escuchó hasta usted hablar del juez tal? O perdón, del médico tal, Es que solamente está el capitán, no sé qué me dijeron, Cristian Méndez, ¿verdad? Han dicho ustedes, y ya mire, ya surgió aquí la voz de la doctora, pero ese no es experto. Entonces eso le quita idoneidad. Y por ende, si le quita idoneidad, le quita confiabilidad. Entonces, si yo la siguiente audiencia ya he escuchado en clases, no he necesitado investigar, ¿verdad? Ahora, que no ocurre eso con todos los peritos, por supuesto que no. Pero cuando uno está en la litigación, uno va enterándose, che, ¿cómo te ha ido? ¿Tenías un juicio de violencia? Te cuento que, escucha, la psicóloga Operías había dicho, ¿cuál era la psicóloga? Tal. Y uno dice, yo lo que hago, por ejemplo, a veces cuando veo esos juicios, me hago prestar las resoluciones de los colegas. Sí, ¿ya han excluido la prueba? Sí. ¿Y cómo la han excluido? Préstame la resolución y la fotocopio. O le saco foto, ¡pum! Después me la imprimo y tengo mi archivo, ¿verdad? Y entonces digo, no, es que han excluido, me acuerdo una vez, por tal cosa. Aquí está. ¿Cuál ha sido la base jurídica? El otro día he excluido una acusación, por ejemplo. Que planteo la unidad de la acusación, porque no es el derecho de me han dado. No saben lo bien estructurada que ha sido la resolución con la cual han ordenado que se corrija la acusación. Tanto así que la he sacado y la tengo casi enmarcada.
¿Verdad? ¿Por qué? Porque digo, esto me va a servir para que en futuros juicios yo pueda excluir otras acusaciones. Entonces, ustedes tienen que hacerse un archivo de todas sus cositas, de toda su jurisprudencia, de todos estos aspectos que les sirven a ustedes. Y eso es un archivo secreto que no saben cuánto cuesta, ¿verdad? Porque les significa mucho para ustedes. Entonces, repito, antes de presentar un perito, hay necesidad, el perito es idóneo, es confiable, etc. ¿Ok? Pues eso es muy importante. Se están durmiendo, se levantan un poquito, sí, 10 minutitos. ¿Sí? Está, 10 minutitos. Relájense un poquito porque los veo. Sí, entiendo. Cabecear. Sí. Me interesa la especialización. A eso nos vamos, que la parte debe cumplir el artículo 209 con relación al artículo 205, que establece que debe tener, dice, idoneidad, ¿no? Acreditado, o sea, será designado la idoneidad. Y la parte cuando propone debe hacerlo esencialmente conociendo pues su idoneidad de ese perito y notificar a la otra parte para que la otra parte también conozca o sepa de qué persona es y también objetar su idoneidad. Claro, el problema es que cuando una persona trabaja en una institución, supuestamente es idónea. Es idóneo. Entonces, en este momento, usted como abogado supone que todos los funcionarios del IDIF, peritos, son idóneos. Supone. ¿Verdad? No estoy diciendo que lo sean, estoy diciendo que lo que hace la institución es respaldar esa idoneidad. Por ende, usted dice, todos los policías saben de investigación criminal. Sin embargo, muchos policías no saben de investigación criminal. ¿Entiende? Pero usted supone, porque lo primero que dice, no, es que este policía debe saber. ¿Verdad? Ya supone por la institución a la que pertenece, pero no significa que sean idóneos. Hay que tener cuidado, y eso, por favor, cuando vean un peritaje, ¿y quién es este señor? No, este señor es policía. Muy bien, ¿qué curso habrá hecho? Hay que pedirle al fiscal que acredite la idoneidad. Doctor, eso se puede hacer. Doctor, ¿en qué momento pedimos la acreditación de la idoneidad? Cuando se le notifica. Ahí no, ¿eh? Claro. Antes de la posesión, pero si permitimos que ya lo posesionen, estamos Está usted avalando, está avalando. Bueno, justamente eso, ya se lo propone a él, al capitán Cristian Sánchez, en este caso para pedir. Yo, la otra parte, no estoy pidiendo tampoco que me lo acrediten, o sea, me refiero al que está siendo investigado, ¿no? Y su defensa no hace nada. Sí. Yo puedo manifestar después, en caso de hacer una observación, puedo decirle, bueno, el perito no es idóneo. Puedo hacer la observación, pero eso ya no sería, yo ya no invalidaría esa pericia, ¿no? Porque ya tendría que yo, en todo caso, haberlo hecho en su momento. Claro, no, la pericia no se va a caer por ilegal. ¿Me entiende? No se va a caer por ilegal, se va a caer por credibilidad. Entonces, que es otra cosa. Entonces, pero si usted acredita la credibilidad del perito por su experiencia, porque nunca tuvo problemas, porque nunca ningún peritaje se le ha caído, etcétera, usted gana la credibilidad, porque la legalidad ya está dada en el procedimiento. ¿Quería usted hablar de eso? Sí, hay dos cositas. El psicólogo forense puede hacer un curso en documentología, grafología, que es el estudio de los trazos de acuerdo a la personalidad de la persona, ¿ya? Pero el perito criminalista hace todo el curso de criminalidad balística, orografía y lo que es documentoscopía, grafoscopía, que es el análisis de la firma, el análisis del documento, no de lo que es la personalidad. Tal vez de repente ahí se está confundiendo. Claro, lo que pasa es que siempre se usa el término, por ejemplo, grafología, y no es grafología. El peritaje es grafotécnico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque determina trazos, similitud de trazos. Pero si usted habla de grafología, determina personalidad a través de la escritura. Entonces, es que son términos que normalmente o comúnmente, comúnmente no se conocen. Generalmente, lo que hacemos es generalizar, ¿verdad? No, es que es grafología. Entonces uno dice, si es grafología, todo el mundo piensa de que va a establecer si la firma es de él. Pero eso se llama grafotécnico, es otra cosa, ¿no? Y otra cosita, doctor, por ejemplo, yo puedo hacer mi especialización en lo que es perito criminalista porque soy abogado, pero no podría yo hacer
perito en medicina legal, Claro. porque mi base no tengo yo. Claro, tiene que ser médico, Medicina. ¿cierto? Claro, O sea, claro. Ahí también hay la... Tiene que haber una relación, tampoco se puede decir, no, es que es psicólogo, pero el peritaje es sobre corte y confección, digamos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que tenga una relación, por lo menos. Es decir, la profesión le sirve de base para un conocimiento general y luego se va al específico. Eso es otro, ¿no? Vamos. Confiabilidad del peritaje es cuando podemos establecer si el experto aporta información considerada como razonable dentro de la comunidad científica a la que pertenece o la disciplina en la cual desarrolla su arte u oficio. Sin importar si es un experto, si un experto es idóneo, puede que su declaración no sea admitida en juicio si es que el contenido no es confiable. Admitida desde el punto de vista de credibilidad, ¿ya? Desde ese punto de vista. Puede que el juez diga, si bien es un experto, pero no le creo porque me está viniendo a decir cosas que no son confiables. Ahora, esa confiabilidad no la tiene que establecer el abogado, la tiene que establecer un consultor técnico. ¿Ya? Repito, por favor, usen consultores técnicos y no es que tengan contrato con ninguno. No nos han venido a decir que usemos consultores técnicos según que es una empresa. No. ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto cobran? No, el problema es que no las utilizamos porque creemos que nosotros podemos destruir un peritaje como abogados y nosotros no destruimos peritajes. ¿Ya? Por favor, decimos, no, es que es inconcebible que el perito haya dicho esto por esto. Pero no me lo diga usted, que me lo diga un experto, al contrario. ¿Ya? Por favor, eso siempre. Doctor, una pregunta. Una duda. Sí. Por ejemplo, en el tema de la ley 73, estábamos hablando hace rato de los certificados médicos, ¿no? Y dado, digamos, en este caso, que vaya la persona, en este caso la mujer, allá al hospital, yo para componer a mi consultor técnico, lo tendría que hacer, obviamente porque no va a ser ese mismo rato, digamos, cuando ella va a hacerse la revisión, lo tendría que hacer después para que él haga, no sé, algún tipo de revisión de ese examen que le ha hecho a la paciente, en este caso a la mujer, o cómo lo tendría que yo guiar al consultor técnico para que él vaya encaminado a lo que yo quisiera, en todo caso, si es que él va, por ejemplo, a ejecutar algún tipo de protocolo que sea obviado, ¿cómo yo lo voy a tener que guiar a él al consultor técnico? Claro, usted quiere que se decida, vamos, quiero entender la pregunta. La señora A, que ha sido golpeada, va al hospital en X. Sí, porque allá la atiende el médico y le expide un certificado médico. ya está expedido. Ya está expedido, pero ahí hay una historia clínica. Está quedando un registro donde dice, se la atendió por esto, estas pruebas se le han hecho, aquí están las radiografías, por ejemplo. ¿Verdad? Ok. Usted lo que quiere es verificar si ese informe está bien hecho o no. Claro, porque no daría tiempo en todo caso, a veces tendríamos que quizás estar presente incluso por ahí. Por así ¿Yo qué haría? decirlo. ¿Yo sabe qué haría? Yo le pediría una nueva valoración por médico forense en base a la historia clínica. Ah, ya, entonces sería mejor. Yo haría eso, pero no necesito que sea peritaje. Yo le digo, señor fiscal, efectivamente hay un certificado donde dice que la señora pido una valoración ampliatoria o una nueva valoración por el médico forense y antes de eso pido se remitan fotocopias legalizadas de la historia clínica que ha sido elaborada en la posta. Sí. Sencillo. Entonces, ¿qué va a hacer? Que va eso va a ir donde el médico forense y el médico forense va a decir está bien hecho o no está bien hecho. La ley lo que dice es que eso tiene validez, pero no dice que no se le puede hacer una valoración psicológica, una homologación psicológica, forense, una homologación forense. No nos impide, ¿verdad? No nos impide decir que el médico lo ratifique. Hágalo. Se puede hacer eso. Porque si no, le toca hacer peritaje de la víctima, peritaje médico de la víctima. Eso va a ser un poquito más difícil. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la víctima la está revictimizando y un montón de cosas. Pida usted una nueva valoración por médico forense y listo. Con eso ya salva. Muchas gracias. Okay. Sí. Doctor, aquí en Santa Cruz recién se está utilizando la cámara Gesell, ¿no? Ya. Muchos abogados por primera, segunda vez estamos acudiendo a eso porque no estaba todavía en vigencia hasta el año pasado por lo menos. Ya. Resulta que hay una audiencia anticipada en el caso de menores para su declaración, que sea la única declaración y en virtud de esa declaración podemos ser peritos, ¿no?
En esa audiencia de anticipada, cuando está declarando el menor ahorita, no se hace cargo una psicóloga forense, porque obviamente, imagínense, aquí tenemos una en el plan 3000, una cámara GESEL, otra tenemos en la... ¿Quién le toma la declaración? Lo que están haciendo, por lo menos a mí me ha tocado en las 2 oportunidades que he ido, mandan a la central de la Defensoría de la Niñez que designen ellos una persona idónea para que puedan realizar solamente, hacer el contacto con los niños para que las preguntas que le den las partes o el juez pueda hacerlo ella a los niños, porque es una declaración. Pare. Entiendo lo que me quiere decir, pero la ley es clara. Psicólogo forense. Pero nuestra psicóloga forense, por ejemplo, la de la FEBAP, ahorita por un delito de Claro, violencia no sexual, se da abasto. no tiene tiempo. Sus audiencias hasta diciembre, enero están bienísimas y Ya. con horas marcadas. Esperar una declaración del menor hasta el año. para Pues que sea ahí yo le doy un consejo. Si usted está, primero, ¿de qué lado está? del lado de la imputada. Ah, ya, de la imputada. En ese lado es mejor. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer usted? Plantear antes de que se haga la audiencia, o sea, ya estamos en la Cámara GESEL y se le dice, señor juez, me voy a oponer a la realización de la presente audiencia toda vez que no se cumplen los requisitos legales. Es decir, que haya un especialista, es decir, una psicóloga, porque la ley ordena. Y el protocolo también. No, el protocolo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a decir el juez, no, igual se va a hacer porque no tenemos psicóloga. Quiero que se siente en acta mi oposición. Porque si usted no reclama, está consintiendo. Si usted no dice, oiga, esta boca es mía, usted está consintiendo, le está dando valor legal. Entonces usted tiene que decir, me opongo, ¿por qué? Porque es una formalidad nada más. Su derecho a la defensa está ahí, porque usted va a poder contrainterrogar a través de las preguntas escritas, ¿verdad? Pero si usted no reclama el cumplimiento de las formalidades legales, va a tener problemas. Porque después no puede plantear exclusión probatoria por decir, usted nunca reclamó nada, señora. Entonces, por lo tanto, usted ha aceptado la realización sin esa formalidad que no le lesiona ningún derecho. ¿Me entiende? Entonces, antes de la audiencia, ya cuando está y dice el juez, bueno, se van a realizar las preguntas, etcétera, se instala la audiencia, usted, señor juez, con carácter previo, quiero que se siente en acta que me estoy oponiendo a la realización de la presente audiencia. ¿Por qué? Por el incumplimiento de las formalidades, esta que está en tal ley, tal número, tal artículo, que no se está. No importa, es que no tenemos psicólogos. Muy bien, pero que se siente en acta mi reclamo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted va a juicio ya dice, yo he pedido que no haya audiencia, el juez ha seguido pese a que yo le he dicho. Ah, ahí reclamo, ¿verdad? Eso está bien. Ahora, en la primera audiencia pasó esta situación y, bueno, no reclamé. Ahora la segunda recién voy a reclamar. Ah, ya. Pero en la primera, ¿qué pasó? Aparte de eso, se llevó a cabo la No, audiencia. yo tengo que cobrar. Se llevó a cabo la audiencia, pero ¿qué pasó? Que más antes, por lo menos unos 3 días antes, se ha presentado un consultor técnico. Porque a lo que yo entiendo, el consultor técnico puede estar en las audiencias, como decía, y pueden asesorar a las partes en actos de su función. Yo había pedido, le he pedido al juez que me autorice a la consultora técnica una profesional psicóloga también de la Defensoría. Me negaron. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no se está realizando una pericia. No se está realizando una pericia, se está realizando la declaración de los menores. Ahora, con esa declaración que va a quedar grabada, ustedes pueden pedir las pericias que quieran. Ahí sí, me dijo, pero ¿por qué no podía? Para mis preguntas, porque antes de que se entre a la Cámara GESEL, tenemos que entregarle nuestras preguntas al juez para ver las Pero usted para qué le intervinientes. avisó. Siéntelo a su consultor técnico y dígale, es mi asistente. Pero acaso Está no tiene entrando que estar, mi no tiene que colega, estar mi habilitado asistente. por el juez. No, pero él no le va a hablar al juez. Él le va a decir a usted, pregúntele esto, pregúntele esto, pregúntele esto. Señor juez, estas son mis preguntas. Solo oído nada más. Casito, Claro. Yo Claro, pensé es que que- el consultor técnico me tenía que autorizar, No, pues. pero es que escúcheme. Usted no lo necesita él como consultor técnico, lo necesita aquí a usted como intérprete de la especialidad. Entonces usted le dice, ¿has escuchado? Sí, ¿qué le pregunto? Esto. Pásame por escrito. Señor juez, esas son mis preguntas. ¿Quién es el señor? ¿Trabaja conmigo? ¿Es el colega? Etcétera. Punto. Es mi asistente, está trabajando aquí. ¿Para qué usted le dice al juez, oiga, quiero un consultor técnico? Le va a decir, no, si esto no es peritaje. Es que cuando están adentro, doctor, en la Cámara GESEL, la psicóloga no hace exactamente lo que tiene que hacer. Como le digo, no es una psicóloga forense.
es una psicóloga de la Defensoría. ¿Y qué hacen ellos? Normalmente saben que es el menor, lo quieren proteger al menor, quieren que salga bien el proceso a favor del menor. Sí. Entonces ya van con esa idea de que el agresor, tenemos que ver cómo hacerlo caer al agresor, Sí. no cómo deslindarlo de responsabilidad del No, agresor. claro, yo entiendo. Entonces tratan de enfocarse a eso, cómo puedo yo limitar esa situación que el psicólogo está ahí y con palabras, por ejemplo, no sé, con frases psicológicas, poder decir esto está mal, no debería utilizar este término sí. ¿Cómo puedo ponerme? Porque si yo digo un ratito, señor juez, mire, le está induciendo, déjele, está yendo hacia eso. Entonces, ¿cómo me puedo poner en ese momento? Claro, cuando usted vaya a hacer las preguntas y vea que las preguntas de la otra parte son sugestivas, pues ahí puede oponerse, ¿cierto? Es que mire, el fiscal está diciendo esto y se le pide, por favor, señor juez, a través suyo, que la psicóloga simplemente lea las preguntas. ¿Por qué? Porque no es la psicóloga. Como no es psicóloga, ella no puede modular el interrogatorio. Si fuese psicóloga, ahí sí está usted en problemas. ¿Por qué? Porque la psicóloga va a decir, es que tengo que ver la forma de decirle, tengo que ver la forma de plantearle la pregunta. Pero si usted dice, es que no es psicólogo, entonces simplemente que lea las preguntas. Y las preguntas no tienen que ser sugestivas, pero para eso tiene que haberlas analizado usted antes. Ahí en audiencia, o sea, cuando las presenta el Ministerio Público, se leen las preguntas, ¿verdad? El fiscal dice que se le pregunte esto. Objeción, la pregunta tal es sugestiva. Le está diciendo, diga usted que esto pasó así. ¿Me entiende? Ahí tiene que buscar usted la forma, sí. Y ya le digo, siéntelo a su consultora ahí al lado, dígale, a ver, mi colega está aquí, mi asesor, mi asistente, lo que quiera. Yo me digo, ¿qué le pregunto? No, mire, esto está. Señor juez, estas son mis preguntas, ¿no? Punto. Las preguntas Bueno, incluso pero- antes ya podemos llevarlas, pues bien. No, entonces esa Pero es que las preguntas, perdónenme un ratito, salen de ese momento, Claro. ¿verdad? Entra la psicóloga o la persona, le hace las preguntas, vuelve a salir y dice, ¿qué más quieren aclarar? Ah, no, esto. ¿Me entiende? Si bien puede llevar un paquete de preguntas antes, pero un listado, mejor dicho, pero puede que ese momento usted tenga que cambiar algo más adecuado a lo que está respondiendo. A Hace ver, falta, ¿qué ¿no? quería preguntar? O sea, no entiendo en todo caso si ese caso que ella aplicación que se ha dado quizá sin anticipación, sin la debida anticipación, eso es lo que no entiendo, porque si aquí dice que tiene que estar autorizado el consultor técnico por el juez, Claro, el juez no le ha autorizado. pero eso es lo que yo digo, usted dice que no, porque no es necesario que usted le diga que es el consultor, pero no es Claro, lo que pasa es que en ese momento el juez, ¿cómo le explico? No, entiendo de que el juez no le ha dado lugar a que presente su consultor técnico y le ha dicho, no necesitamos porque no es peritaje. Eso No lo es que un le- peritaje, eso exacto, es hecho lo esta que- declaración. Entonces yo le digo, ¿para qué me dijo? Si sencillamente siéntelo y que le pase el chanchullo a usted. Y listo. No, claro, eso sería lo correcto, o sea, la violencia criolla en todo caso. Claro, lo que sí. claro. Lo que yo digo, si ella, o sea, el uso de la cámara esa se la han hecho a ella con una anticipación muy Sí. o sea, no le ha dado tiempo a ella para poder ofrecer su consultor técnico, eso es lo que No, ella ofreció el consultor, sino que no se lo aceptaron. Ella sí ofreció, pero sino que no se lo aceptaron. Bueno, quería saber. Ahí, listo. Sigamos. Estábamos hablando de la confiabilidad del peritaje, es decir, y eso va a partir de la confiabilidad de la idoneidad, obviamente, del perito. Y esto es lo que yo les decía, no todo lo que diga un perito, incluso dentro del área de su experticia, puede ser admitido a juicio si no es razonablemente confiable. El sistema legal debería aceptar como prueba pericial solo aquello que la buena ciencia aceptaría como tal y nada menos que eso. Hemos hablado de la ciencia basura. Por favor, no se confíen en lo que dice Wikipedia, ¿verdad? Lo que dice el rincón del vago, el cajón del vago, ¿cómo se llama? Eso, el rincón del vago, ¿verdad? Lo que dice Luisito Informa, por favor. Es que cualquiera puede escribir hoy en día en internet y decir yo soy científico y resulta que no lo es, ¿verdad? Se debe exigir que el experto sea fiel a la ciencia o disciplina, ¿verdad?, que profesa. Caso contrario, cae en la posibilidad el sistema de admitir información que no tiene la validez necesaria o tiene poca validez y calidad. Y vamos a la valoración de la prueba que hace el juez y vámonos un poquito más adelante a los criterios de valoración
de la prueba pericial. Tenemos que hablar de fiabilidad y de validez. ¿Qué es la fiabilidad? ¿Qué es la fiabilidad? La probabilidad de buen funcionamiento de algo. Es decir, para determinar que una pericia es fiable, el juez o usted debe decirle al juez, pregúntese esto. ¿Cuál es la seguridad y confianza que transmite ese conocimiento científico de la pericia? ¿Cuál es el método empleado? ¿Cómo se llegó a ese conocimiento? El método empleado por el perito está dentro del marco científico y esto es lo que tiene que descartar. ¿Quién? ¿Usted? No. ¿Quién? Su consultor técnico. Estas son las dudas en las que se tiene que hacer caer al juez, pero ¿a través de quién? Del consultor técnico. Esto es lo que tiene que preguntar, estos son los objetivos que tiene que cumplir su consultor técnico. Es decir, ¿es confiable? ¿Hay seguridad en el peritaje? ¿Qué método se ha empleado? ¿Cómo se llegó a ese conocimiento? ¿El método empleado por el perito está dentro del marco científico? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y eso les voy a pedir, esto les voy a pedir que hagan ustedes con ese trabajo. ¿Ya? Con ese trabajo quiero que establezcan. Por ello, esta tarde, yéndose un ratito a casa, se toman 10 minutitos, entran al internet y me averiguan qué es la autopsia psicológica. Por favor, averigüen qué es la autopsia psicológica, porque si no, no van a poder establecer si ese informe está bueno o no. No es solamente con los conocimientos de ustedes, sino que tienen que decir, oiga, ¿de dónde surge esta autopsia psicológica? ¿Cuál es el método MAPI? ¿Qué es el método MAPI? Etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Y les pongo eso como práctica para que mañana podamos hablar en el aula. Ok, vamos a hablar de la validez del peritaje. ¿Qué es la validez del peritaje? Cuando decimos, ¿qué tanta certeza le ofrece la pericia al juez para poder decidir un caso? Entonces, ¿tiene peso? ¿No tiene peso el peritaje? Peso, me refiero a la convicción que puede crear ante el juez, ¿verdad? ¿Tiene peso de credibilidad? ¿No tiene peso de credibilidad el peritaje? Etcétera. La validez se refiere a la relación entre el concepto y el indicador, es decir, si el procedimiento mide aquello que supuestamente mide. Supuestamente, hablamos de suposición. ¿Cómo puede el abogado impugnar o restar credibilidad a lo que afirma un perito dentro de juicio? ¿Cómo podemos restarle credibilidad? Viendo las credenciales académicas, lo que ya hemos dicho. Es decir, que si es deficiente o no es deficiente, pero antes de preguntarle, usted tiene que saber si ese perito es creíble o no. ¿Por qué? Porque si usted le pregunta y él le dice, sí, tengo una maestría en documentología o grafoscopía, lo que usted quiera, o grafología, tengo una maestría, usted lo está acreditando en lugar de desacreditarlo, ¿verdad? Usted lo está acreditando al perito en contrario. Entonces tenga cuidado, por favor. Otro, hay que cerciorarse, si el campo del conocimiento del perito tiene exacta conexión con el tema sobre el que ha rendido el dictamen pericial. Es que usted es psicólogo, ¿por qué? Vamos a decir que usted está habilitado para hacer huellografía. Si usted es psicólogo, ¿verdad? Pero no se lo diga. Porque si usted le dice al perito, oiga, usted es psicólogo, sí, y usted cree que está acreditado para hacer huellografía, peritaje huellográfico, usted perdió la pericia. Porque ese señor, como sea, va a salvar su pericia y su prestigio. Sí, estoy acreditado porque tengo 50 casos, porque llevo 10 años haciendo huellografía, etcétera, etcétera. Entonces, nunca le diga eso. Lo que tiene que decirle, ¿cuántos años de ejercicio tiene? Si quiere acreditarlo, ¿verdad? Pero si no quiere acreditarlo, ¿usted qué profesión tiene? No, soy oficial de policía. ¿Qué especialidad tiene? No, soy psicólogo. ¿Tiene alguna otra profesión? Sí, soy psicólogo. Muy bien. Hasta ahí llegue. No le diga, ¿y por qué usted ha hecho la pericia? No, esa pregunta está de más, porque él va a salvar su cuello sí o sí. Entonces usted diga, entonces usted es psicólogo, sí, muy bien. ¿Ha ejercido como psicólogo, si quiere preguntar? Sí, alguna vez he hecho una consultoría, esto, punto. ¿Aquí lo han convocado como psicólogo? No, ya gracias, hasta luego. Entonces
Entonces usted en su conclusión dice, se lo ha convocado a un psicólogo como huellógrafo. Pues ¿qué credibilidad puede tener esta? Pero no le diga el por qué. Porque si usted dice esa palabrita, ¿por qué está el problema? Porque el otro señor va a salvarse sí o sí. Nadie quiere quedar mal ante un tribunal, ¿verdad? Y peor si es perito. ¿Cuáles son las subreglas? Si no hay notoria discordancia entre la especialidad manifestada por el oferente de la prueba y la materia planteada, debe estarse al ofrecimiento. Si hay discrepancia entre ambos elementos, entre lo que se ofrece y lo que se tiene, el juez en ejercicio de sus atribuciones debe fijar con precisión y motivación la corrección necesaria en áreas de la utilidad del resultado. Estas son algunas subreglas que le coloco que no tienen mayor relevancia. Si el ofrecimiento genera duda razonable, el juez podrá decidir sobre los conocimientos que proporciona, ¿no? Eso entra dentro de la sana crítica. Hay que verificar, esto ya pasémonos porque si no, no vamos a entrar nunca al peritaje. Hay que verificar las pruebas y procedimientos llevados a cabo para ver si las metodologías utilizadas, si se han seguido protocolos, etcétera, sean las más adecuadas, modernas, técnicas, científicas. Hay que ver si el perito trabajó con información completa, lo que les decía, si toda la prueba ofrecida por las partes puede llevar a esas conclusiones o no, o si le faltaba prueba, cómo fue que él llegó, faltándole prueba, cómo fue que llegó a la conclusión, si no tenía ciertos documentos que eran indispensables o cierta prueba indispensable. ¿Ya? La información incompleta, es decir, la prueba incompleta, puede producir un dictamen equivocado o sesgado. Eso por lógica, ¿cierto? Otro aspecto que tienen que tomar en cuenta, si el tiempo del cual dispuso el perito fue el suficiente para realizar la pericia. ¿Es que fue el tiempo suficiente o no? Generalmente les dan 10 días, ¿verdad? Generalmente dice el fiscal se le da 10 días para que presente peritaje, pero a veces no alcanzan esos 10 días, que porque tiene más trabajo, que porque no es suficiente para la realización de la pericia, etc. Entonces, ese es otro aspecto que ustedes tienen que considerar. ¿El tiempo fue suficiente, señor perito? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si usted está en desacuerdo, pues que un consultor técnico le diga, ¿acaso usted no necesitaba 15 días más para hacer el peritaje? Sí, pero lo he hecho en 10 días, es que estaba apuradito, etc. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Vamos a esto, a la metapericia. ¿Qué es la metapericia? ¿Qué es lo que tanto hablan, verdad? La metapericia, ¿qué es? ¿Qué es? Auditoría de la pericia. Es una auditoría de la pericia. ¿Se puede hacer una metapericia en nuestra legislación? Y ahí les planteo 3 cositas. Cuando hay dudas en el peritaje, dice, vamos a hacer una metapericia. La pregunta ¿es una pericia sobre una pericia? ¿Qué es la metapericia? ¿Una pericia sobre la pericia o qué es? Pero para hacer una auditoría tengo que nombrar perito. Entonces es un peritaje de la pericia, ¿cierto? Es que resulta que la pericia, vamos a pensar, la auditoría forense a nivel de pericia me parece que no está bien hecha, entonces nombro mi perito para que perite la pericia, es decir, la auditoría forense. Eso es lo que se está pidiendo aquí, una pericia sobre otra pericia, es decir, una pericia sobre otra prueba, que es el informe o dictamen pericial. La pregunta es, ¿en qué parte de la ley se me permite eso? Libertad probatoria. De la libertad probatoria. ¿Sí? La libertad probatoria. Muy bien. La ley también habla, cuando hay libertad probatoria, que se tiene que introducir por un medio análogo. ¿A cuál? Pero es que la pericia se hace sobre, ¿verdad?, los elementos, etcétera, etcétera, que son pruebas. Aquí en este momento hay una pericia sobre la pericia. Eso es lo que me está diciendo. Es que la metapericia no es lo mismo que un contraperitaje. ¿O sí? La metapericia es lo mismo, quizá, pericia que contraperitaje, les pregunto. Contraperitaje es otro peritaje. La metapericia es la misma pericia. Claro. Contraperitaje es un peritaje en contrario, su nombre lo dice, contraperitaje. Es decir, una prueba de ADN, yo vuelvo a hacer la prueba de ADN. Eso es
el contraperitaje, peritaje en contra. Meta quiere decir más allá. Pues resulta que la metapericia nos dice, es un análisis del contenido de una pericia. ¿Para qué? Para demostrar su falta de rigor técnico o metodológico. ¿Verdad? Que no se siguieron procedimientos, que la metodología empleada, que no se siguieron los protocolos, etcétera, etcétera. Para eso es la metapericia, ¿verdad? Y de esa manera que se cuestiona la validez como prueba, es decir, la credibilidad. No van a cuestionar la legalidad. La legalidad la da la ley. Si se ha seguido el procedimiento, es legal. Entonces, nunca le pidan a un perito que cuestione la legalidad de un procedimiento, porque eso está en la ley. Van a perder, y más bien lo que van a hacer es reforzar la pericia. Lo que hace la metapericia es demostrar la falta de rigor técnico o metodológico. Pues en Bolivia la metapericia no está legislada. No está legislada. Que si bien algunos tribunales o jueces la aceptan, es otra cosa. Pero hay otros que dicen no. Mire, en Sucre que tenemos 3 tribunales de sentencia nada más, hay uno solo que acepta, los otros 2 no aceptan las metapericias. Entonces uno ya sabe, dice, no, este me acepta, presento metapericia. Este no me acepta, pues no presento. ¿Por qué? Porque sabe que se la van a rechazar y eso refuerza a la pericia contraria. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es aquel informe técnico que contiene ¿qué? La declaración o pronunciamiento que realiza ¿qué? Un profesional experto, es decir, un perito, ¿verdad? Acerca de las características o contenidos de un informe pericial relacionado con su ciencia o reglas de su arte u oficio y cuya finalidad es determinar si existió, dice, o no falta rigor técnico o metodológico en el estudio de análisis pericial consignado en dicho informe. Es decir, la metapericia es simplemente analizar una pericia. ¿Para qué? Para establecer si se ha seguido los protocolos, el rigor técnico y metodológico. ¿Cuál es la finalidad de la metapericia? Doctor, Sí. en este caso le habrán hecho una metapericia. A eso, Ah. hacerle deberíamos haber hecho una metapericia, pues no nos aceptaron. El juez, justo me tocó el tribunal Pero este que no informe, quiere. lo hicieron llegar recién para juicio. Sí, Ah, no tenía que hacerlo, tenía que aceptarlo. entró directo a juicio ese informe. O Porque, sea, ¿qué no pasó? tuvieron conocimiento en la etapa preparatoria de esto. No, sí, me explico. Sí hubo la designación, sí hubo la notificación y todo eso. Es más, ese informe yo recuerdo que no estaba. Yo primero lo volteé ese informe, porque pedí la exclusión probatoria. ¿Por qué? Por violación del derecho a la defensa. Porque él estaba declarado rebelde y nunca le notificaron con el informe ni a su abogado defensor de oficio. Nunca. Entonces, ¿qué pasó? Que los jueces me dieron la razón y excluyeron ese informe primero. Pero ¿qué hizo la fiscalía? Miren cómo se maneja esto. Se supone que cuando alguien le excluye una prueba, uno hace la reserva de apelación, ¿cierto? En pleno juicio para apelar en sentencia. Perdón, en apelación restringida. Y resulta de que la fiscalía, en concordancia con los señores jueces, presentó una apelación incidental a los 3 días de haber sido excluida la prueba. Y los jueces, ¿qué hicieron? Pararon el juicio. Y remitieron a sala. Remitieron a sala penal. Porque dijeron, no, es que esa prueba es fundamental y pararon el juicio. ¿Se da cuenta? Por eso le digo, hacen lo que les da la gana. Entonces, ¿qué pasó? Que en apelación la sala penal dijo, no, es una prueba importante, por lo tanto, ¡rum! Ya no está excluida, está admitida. Amparo. Amparo. Así fue. Por eso le digo, han hecho maravillas con eso. Han hecho maravillas. Y lo que pasa es que el súbdito era peruano. ¿No? Era peruano. Es peruano. Es peruano. Y había perjuicio. Sí, o sea, había un poquito de Pero discriminación, si vale el término. Si hubieran hecho en el ofrecimiento de prueba la parte defensora, si lo hubiera propuesto la metapericia, debería haberse realizado. No, se propuso, pero no la dejaron realizar. La propusieron. ¿Motivo de apelación entonces? Claro, ¿qué dije? No, lo que pasa, el fundamento de los jueces fue que legalmente no está establecida la metapericia. Legalmente no se permite la metapericia en Bolivia. Y en juicio, doctor, No hay un amparo legal que diga, yo puedo proponer metapericias en base a esto. No hay. y no está prohibido.
y en juicio, doctor, como consultor técnico para ir a refutar esa prueba. Claro, el problema es Que que, no hubo el consultor, por ejemplo. claro, no, pero usted puede presentar en juicio un consultor técnico. En ¿Y juicio. qué pasó? Que la perito nunca fue a audiencia. Ah, eso. Estrategia, no vale, doctor, sí. estrategia. Claro, por eso le digo, la perito nunca fue a audiencia Para no para hacer no, la- exactamente, para decirse. para no ser confrontada. Ajá. ¿Me entiendes? Nunca fue a audiencia y después terminó renunciando de la fiscalía. Por otros motivos. Por otros Se motivos. introdujo. Y ahora otra vez me dice que estaba Claro, la o sea, perito. como O sea, una documental porque es un entrada. juicio muy injusto, ese muy especial. Por eso que quiero que lo analicen y porque es digno de Guinness Record. ¿Cuál es la finalidad del metaperitaje? Encontrar concordancias, omisiones o errores en las que haya incurrido el perito al momento de confeccionar su informe pericial. Eso es lo que busca. No se puede permitir, dice, que un dictamen pericial con dudosa metodología sea aceptado en un proceso judicial. Eso es lo que nos dice la doctrina. ¿Por el riesgo de qué? De que va a influir, va a aportar información que no es buena, que no es de buena calidad para el proceso, y en base a eso, obviamente, que el juez va a tomar una determinación. ¿Qué es lo que se busca? La falta de rigor técnico o metodológico aplicado al confeccionar el informe policial. ¿Qué es la falta de rigor técnico? ¿Qué se entiende por falta de rigor técnico? ¿Qué es la falta de rigor técnico? Doctora, usted es la perito. No, que no haya seguido, digamos, Tiene que haber un procedimiento, una técnica que está siguiendo el perito para realizar la pericia. En grafología tenemos que tener el análisis científico-técnico que está fundamentado, basado en doctrina, de quién estamos usando ese análisis. Tiene que haber un fundamento legal y el análisis que sustenta lo que estamos concluyendo, ¿no? Si no existe toda esa etapa, aquí por ejemplo yo no veo esas etapas. Ese rigor técnico, ¿verdad? Pero para eso usted tiene que saber las etapas. Exacto, yo lo veo muy Para eso usted tiene, sí, yo sé. Por eso es que mañana vamos a descubrir eso. Entonces, pero para eso hay que saber las etapas. Independientemente de que yo lleve un consultor técnico, yo tengo que saber lo que me va a decir mi consultor técnico. Es decir, yo tengo que haberme sentado con él antes y haberle dicho, oye, revisame este peritaje. Y él le tiene que decir, mira, esto le falta esto, a esto le falta esto le sobra esto, etc. Y para eso usted tiene que haber leído, en el caso específico, lo que es una autopsia psicológica. ¿Cuál es el método? ¿Qué significa cada parte del método? Porque si no, el perito le va a decir cualquier cosa a usted y usted va a decir sí. Va a decir sí. Aunque su consultor técnico está ahí, pues usted va a decir sí. Porque no se ha adentrado. Esta pericia de Capitán Vargas, Cristian Sánchez también carece de rigor técnico. No hay una base científica técnica en la cual se está basando para realizar la pericia y la hace como una comparación. No es buscar las 8 diferencias, sino tenemos que buscar el análisis en sí de la firma, ¿no? Porque es los trazos, el rasgo de ataque, velocidad, todo eso tenemos que ver. Pero no tiene... No, pues si fuese buscar solo 8 diferencias, le pongo al juez una foto del uno, otra foto del otro y le digo, encuentre usted las 8 Hay diferencias. mucha debilidad en ese dictamen también, no hay ese rigor técnico. O sea, el rigor técnico se basa en eso, que sea contundente. Que pague Doctor, la consulta. ya yéndonos más personalizado, aquí dice, el capitán Sánchez hicieron una demanda de una letra de cambio, que ya estaba anulada la letra de cambio. Ya. Y el dueño de la letra, o sea, el deudor, Ajá. lo que hizo fue gravatearla donde estaba su firma, ¿no? Ya, lo puso ahí. Entonces, esa fue la forma de cómo anular la letra de cambio. Pero la otra parte se avivó y la presentó la letra de cambio, la demandó. Y lo designaron a Sánchez. ¿Y ahí? Y el objeto de la pericia era establecer si era su firma o no. No había el objeto de que si había sido adulterado o estaba encima, o había otros trazos que no le correspondían a eso. O sobreposición de firma, ¿no?
Y agarró y dijo que si era la firma que le correspondía a mi cliente, porque solamente salía una cosita así, o sea, un trazo, por decirlo, ¿no? Desde su firma, que se parecía igual, nada más por eso. ¿Se da cuenta? Y usted puso un consultor técnico ahí. Claro, le pude, pero hay otro, ¿no es otra institución que hacen también hay una, ¿Cuál es? es Privado. una asociación, un privado, ¿no? No, yo soy en el órgano judicial, o sea, ustedes Hay- pueden pedir la lista en el órgano judicial y hay lista de peritos de todo, arquitectos, auditores. Sí, hay como una asociación también aquí en Santa Cruz Ahí está, que ya hace. sabe dónde. Sí, Y agarré yo recién me enteré por esa lista de recién hace unos 2 días, 3 días. y agarré y le dije, ¿no? Que hicieran, o sea, un dictamen pericial de eso. Entonces ellos establecieron de que no se podría hacer la comparación porque la firma ya no estaba, o sea, era ilegible, no se podía ver porque ya estaba garabateado, no se podía. Claro, y ahí estamos hablando del rigor técnico. Claro. ¿Verdad? Es que el otro Porque solamente independientemente de la metodología aplicada, el rigor técnico nos hace ver que eso no está bien determinado por el señor Sánchez, Claro. porque no ha habido un rigor técnico que le permita sustentar su afirmación, sino que, como dice la otra, agarró 8 diferencias. Ah, no, pues es que aquí la Hay coma, una la subida, de las la bajada, 8. el trazo, el rasgo, lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces la cosa es que no lo puede tomar, digamos, su informe. Puede, Pero por supuesto. que si va el consultor técnico y le dice a ver cuál es el rigor técnico que usted ha sido. Sí. Ay, no. Venga. Ya, está bien. Vamos a- Ya, pero doctor, tranquilo que la contraparte no está aquí. Tranquilo que la contraparte no está aquí. ¿Para qué lo decían Ya se a ha Sánchez? salido. ¿Para qué lo decían a Sánchez? Tranquilo que la contraparte no está pasando clase aquí, no se ha enterado. Él es psicólogo, por lo menos creemos. ¿Y quién? Le preguntaré quién es la contraparte. ¿Tiene usted su número de teléfono? No tengo. Ahora, tal vez le puedo hacer una llamadita. Una información. Cuesta, claro, se la- Le tengo unos datitos muy importantes. Bueno, ese ya sabe usted que en el caso de sedes, ¿no? Ahí también hay falsedad, ¿no? Sí. Pero pásale al capitán Sánchez también eso. Él le va a sacar todo. Listo. Cuando hablamos de rigor técnico, cuando hay una falta de rigor técnico, hablamos de que hay poca diligencia que tiene el perito en cuanto a precisar con exactitud cada paso o estación de trabajo realizado al describir tanto la o las muestras unitadas y cómo el alcance de cada uno de estos pasos arroja una conclusión. Es decir, el hombre no sabe, técnicamente hablando. ¿Quiere sacarle foto de eso? ¿No va a pasar a la disposición? Lo que pasa es que a él le gusta eso. A él le gusta eso, por favor, respétenlo también, ¿no? O le Por está eso se sienta ahí adelante. O le está sacando a los Cuando hablamos de falta de rigor metodológico, hablamos en el error que incurre un perito en cuanto a las habilidades, conocimientos o cuidado específico, es decir, no ha seguido los protocolos, ¿verdad? No se ha seguido los protocolos de actuación. Entonces, esto obviamente origina dudas. Y la pregunta, ¿el peritaje es la vía idónea para desacreditar una pericia? Tendría que ser que sí. La respuesta debería ser sí. El metaperitaje es la vía idónea para desacreditar la pericia. Debería ser sí, ¿verdad? Pero resulta que en nuestra legislación no existe este caballero, pero sí existe este otro. Ahora sí, ya está. ¿Verdad? Sí existe este otro. Entonces, para mí, desde mi humilde entender, podríamos no buscar una metapericia, sino un consultor técnico. Ya les digo, utilicen, por favor, sus consultores técnicos en la medida de lo posible, ¿no? Ahora resulta de que no hay en el lugar donde trabajan, bueno, es comprensible, hay que buscar en otros lados, etc. Pídanle la tarjeta a la doctora, entonces, ¿cuánto por un peritaje? ¿Cierto? Pero ya les digo, utilicen los consultores técnicos, que las cosas las digan los profesionales en cada lugar, no ustedes, porque la palabra del abogado no es prueba. ¿Qué nos dice el procedimiento penal boliviano? Y ahí me voy a partir del artículo 204, que no hay mucho que hablar, ¿verdad? Ustedes conocen mejor que yo esto, lo que dice de quién es un perito, cuándo se ordena una pericia, cuáles son que los peritos serán designados por los fiscales en la etapa preparatoria y por los jueces
ya en proceso de juicio, ¿verdad? Eso ya lo saben ustedes, repito, mejor que yo. De que las reglas de este título regirán para los traductores e intérpretes, eso a veces se nos va en juicio, ¿verdad? Y a veces cuando necesita un traductor no le hacemos tomar juramento, no hacemos que se designe como perito, sino, señor juez, necesita el cliente o el señor Jonathan un traductor. ¿Hay alguien que sepa quechua? Sí, venga, siéntese al lado. No, ¿verdad? Tiene que hacer tomarle juramento, designar un juez, etcétera, etcétera. Tiene que ser el mismo procedimiento. Y aquí están los consultores técnicos que nos dice que podrá autorizar, dice el juez o tribunal, los consultores técnicos. ¿Qué se estila hacer allá en SUPE? No sé cómo estarán haciendo acá, me gustaría saber. Cuando hay que nombrar un consultor técnico, si es en etapa de investigación preliminar, se acude al juez de instrucción. No sé si aquí lo hace el fiscal. ¿Cómo están haciendo? ¿Ante el juez de instrucción? Ahí. Porque si usted le pide al fiscal, el fiscal se lo rechaza. Dice, aplíquese el artículo 207, ¿verdad? Donde dice de que el juez o tribunal, según las reglas aplicables, podrá autorizar la intervención en el proceso de los consultores técnicos propuestos por las partes. Dice además que el consultor técnico puede obviamente presenciar la pericia, participar en la pericia y obviamente hacer las observaciones durante la pericia, eso sí, sin emitir dictamen, ¿verdad? En las audiencias podrán asesorar a las partes, hemos dicho, a las partes de los datos propios, interrogar a los peritos, traductores o intérpretes y concluir sobre la prueba pericial. Es importante esa conclusión que emite el perito, el consultor técnico. Eso es lo que tiene que entrar, eso es lo que tiene que escuchar el juez. Que el consultor técnico diga, a ver, señor, que el juez le diga, a ver, señor consultor técnico, ¿qué es lo que usted concluye? No se ha seguido el método, no se ha hecho esto, o sí se ha hecho esto, dependiendo cómo usted, cuál sea su estrategia. ¿Ya? Hay que hacer que el consultor técnico haga notar las falencias del peritaje. Él es el que tiene que hacer notar, no tiene que ser usted, por favor. Siempre obviamente bajo la dirección de la parte a la que asiste. La Fiscalía nombrará a sus consultores técnicos directamente sin necesidad de autorización judicial. Es decir, si usted propone una pericia, dice, propongo como parte la pericia tal, entonces la Fiscalía puede automáticamente nombrar un consultor técnico sin necesidad de que el juez le autorice. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguien no entiende hasta acá? ¿Algún punto, algo que se quiera aclarar sobre los consultores técnicos? ¿Cuáles son los impedimentos? No serán designados peritos los que hayan sido testigos del hecho, objeto del proceso, y quienes deban o puedan abstenerse de declarar como testigos. Parientes, compadres, amigos, íntimos, etcétera, ¿no? Ellos no pueden ser designados como peritos. Pero no puede excluirse un peritaje simplemente porque el perito ya participó antes en la investigación. No, señores, ese no es motivo de exclusión, por si acaso. Es que antes se decía, ya no puede hacer peritaje en juicio porque ya hizo peritaje en la etapa preparatoria. Hoy en día ya no dejan. Los jueces sí le permiten, dicen, no importa que haya participado, puede, porque la ley se especifica en eso. Y aquello que tenga un proceso pendiente judicial. Depende, si es con el sujeto, no puede. Pero si es con un proceso extra, con un sujeto ajeno a este caso, sí puede ser por la misma actividad que están haciendo, que haya sido observado, digamos. A ver, explíqueme qué es lo que me quiere decir. El perito, que por la misma actividad del perito haya sido observado en otro proceso, que estaba bajo la mira judicial. Un perito X que ha hecho un peritaje en un juicio y ha ha sido observado ese peritaje allá, y este es otro juicio. Y usted quiere excluirlo, por eso no puede. No puede. No se lo van a excluir en este caso. Lo que sí puede hacer es usar ese antecedente para quitarle credibilidad. Para quitarle credibilidad, sí, pero no para excluirlo, porque no es causal de exclusión de un perito el hecho de que tenga un proceso penal. ¿Por qué? Porque está la presunción de inocencia. Ahora, que fue sentenciado por falsedad.
Ya, fue sentenciado por falsedad. En ese proceso, ¿verdad? Dijeron, no, es que en el juicio tal el señor falsificó tal cosa, o estaba mal, etc. ¿Eso me sirve para excluir un perito? Considero que no. Considero que le quita credibilidad, sí, pero no me sirve para excluir un perito, porque no está dentro de las causales, ¿verdad? Creo yo. Obviamente yo puedo decirle, señor perito, muy bien, usted me dice esto, muy bien. ¿Usted tiene procesos penales? ¿Por qué delito? No, por falsedad, etcétera. Muy bien. O si le dice, no, yo no tengo nada. Señor juez, aquí tengo la sentencia del señor donde dice que sí fue sentenciado. Entonces, ¿qué le quito? Le quito credibilidad, ¿verdad? Le voy a decir, señor, no es confiable la información que me trae este perito. ¿Por qué? Porque resulta que ya anteriormente ha mentido. Ocurre mucho con los certificados médicos. Allá hay médicos que han sido sentenciados porque de favor dan certificados médicos. Entonces, no sé si es falsedad ideológica eso, un certificado médico, porque hay un delito que se llama falsedad en certificado médico, ¿no? Hay un delito que es específico, que dice falsedad en certificado médico. Entonces, vamos por ahí y lo que hacemos es hacerlo sentenciar por ese delito, y entonces cuando hay otro certificado del mismo médico, decimos para, o sea, este ya fue sentenciado, por lo tanto se le quita credibilidad, porque no significa que porque ha mentido está volviendo a mentir. Eso sería derecho penal de autor, y eso no existe en este momento en nuestra ley, ¿verdad? Aquí se juzgan actos, no se juzgan personas por lo que son. Luego tenemos los impedimentos, ya les dije, de designación. Las partes podrán proponer los peritos, que serán designados por el fiscal en etapa preparatoria y por los jueces o tribunales en etapa de juicio, ¿verdad? Ahora, siempre dice ahí que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba, que es en el anticipo jurisdiccional de prueba siempre designa quién, el juez, ¿verdad? Lo que se está haciendo mucha costumbre, y es lo que decía la doctora, es lo de la dichosa Cámara Gesell, ¿verdad? Están pidiendo anticipo de prueba en todos los casos del 348, porque dicen, es que primero, se va a revictimizar, segundo, se le va a olvidar a la víctima, tercero, y peor si es un niño, porque dicen, no, peor, la mente del niño es más frágil, y se le va a olvidar, ¿verdad? Y sin embargo, si leemos lo que es el anticipo de prueba como tal, tiene ciertos requisitos que dicen que esa prueba no se va a poder producir en juicio, no se va a poder producir en juicio. Una persona mayor de edad, en niños le puedo creer que se olvide un poquito, pero en personas mayores de edad, ¿ustedes creen que se le olvide una violación? Difícil, ¿verdad? Difícil. Sin embargo, está acudiendo a esa artimaña, si vale el término, no sé si es bueno el término, pero a ese procedimiento, mejor. Está acudiendo a ese procedimiento la Fiscalía. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque resulta de que después la víctima concilia con el agresor y retira, y dice conciliación 44 o 46, 46 de la 348, y dice, ha conciliado, por lo tanto retira la denuncia, desiste, etcétera, y la Fiscalía sigue de oficio y ya no la necesita la víctima, porque ya está la prueba, anticipo de prueba. Ya ha habido sentencias sin víctima, sin la presencia de la víctima, pero han reproducido el CD, obviamente con el anticipo de prueba. Entonces dicen, ya no la necesitamos, váyase señora. La víctima obviamente se retira del caso y la Fiscalía sigue de oficio, porque ahora es un principio de obligatoriedad. ¿Perdón? De mismicidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en algunos casos, no en todos, se está volviendo un medio extorsivo. En algunos casos se está volviendo un medio extorsivo porque el fiscal, en algunos casos, obviamente quiero creer que son excepciones, que el fiscal dice, si bien no hay víctima, pero tengo la declaración en anticipo de prueba, entonces, ¿no? Charlaremos, tú sabes, últimamente la situación económica está fregadita, entonces, ¿no? En algunos casos se está volviendo un medio extorsivo. Quiero entender que sean pocos los casos, esos son muy contados, pero repito, eso es lo que está pasando con los anticipos de prueba. El número de peritos será determinado según la complejidad de las cuestiones por evaluarse o por valorarse,
el fiscal o el tribunal fijarán con precisión los temas de la pericia y el plazo para la presentación de dictámenes. Las partes podrán proponer o objetar los temas de pericia. Hay algo que no sé cómo están haciendo acá. Los puntos de pericia se proponen al momento de la acusación o del ofrecimiento del perito como prueba de descargo, o se proponen directamente en juicio. ¿Cómo están haciendo acá? Me explico. Acusación: propongo el peritaje del licenciado tanto y estos son los puntos de pericia. ¿Hacen eso en la acusación? O al momento de la defensa: propongo el peritaje de don Juancito, etcétera, y estos son los puntos de pericia. ¿Es restrictivo esto o sencillamente los puntos de pericia serán propuestos en juicio? ¿Cómo hacen? En la acusación ya van los puntos de pericia incluidos, y en el ofrecimiento de prueba de descargo también. Ya. Pero yo ofrezco al perito, al nombre y contestamos presentar los puntos en audiencia. ¿Y les aceptan aquí eso? Sí. Los fiscales también hacen lo mismo, presentan la acusación solo indicando al perito Claro, y contestando. que hará un peritaje sobre auditoría forense. Sí, y los puntos de pericia serán propuestos en juicio, nunca ponen puntos de pericia. Mire, y en Cochabamba es diferente, ¿sí? ¿Cierto? Ya le digo, tenemos códigos tenemos un código de procedimiento penal, pero varios procedimientos. No, allá también, allá le permiten los dos aspectos. Las dos formas son válidas allá. Entonces le dicen, si quiere usted propone al momento de ya hacer la propuesta de prueba, la proposición de prueba, usted dice, voy a ofrecer al perito tal, quien resolverá estos puntos, Si quiere lo hace. Si no lo hace, dice, voy a proponer los puntos en el momento de juicio, en el momento procesal oportuno, también es válido. También es válido. ¿Listo? Entonces, es bueno ir aclarando esto porque no es ilegal de ninguna manera y tampoco deja en indefensión, porque el imputado ya sabe que va a haber una pericia, ¿no? Pero además, el momento de darse los puntos de pericia, va a tener derecho a esto, ¿verdad? A proponer o objetar los temas de pericia. Porque en la audiencia de juicio va a decir, este punto es sugestivo, este punto no es sugestivo, yo propongo tales preguntas, tales puntos de pericia, etcétera, etcétera. Y en corrupción no está. En corrupción, ¿qué cosa? No va a estar declarado rebelde al abogado. Pero está el abogado. Cuestionar. Claro, pero es que el abogado tiene todas las facultades que tiene el imputado, es decir, la defensa, ¿no? Él tiene todo el derecho de objetar puntos de pericia, objetar al perito, o excusar o recusar, mejor dicho, al perito, observar la idoneidad, etc. Es como si estuviese el imputado. Yo creo que es una violación al derecho a la defensa material, pero ¿qué puedo decir? Así está en la Constitución, ¿cierto? Muy bien. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguien no entiende algo? ¿Alguien que quiera aclarar algún punto? Creo que ahí nos quedamos acá. Doctor, para aclarar antes de esto, si no se ha hecho pericia en todo el proceso y solamente le ponen en la acusación, vamos a realizar la pericia, un juicio oral, Sí. pero no se hizo más antes. Sí, Totalmente válido. válido. Es que no hay restricción alguna que diga las pericias solo se realizarán en etapas de investigación, ya sea preliminar o preparatoria. No nos dice nada de eso, simplemente nos dice, usted proponga. Doctor, a lo que me llamó la atención cuando dijo usted que, hablando de este caso, ¿no? Ella lo ha ofrecido el peritaje, pero no lo ha ofrecido como perito, que tiene que ir a defender bajo el principio de contradicción. Y aún así en la presencia se ha judicializado El peritaje. Sí. ¿Eso es válido? Sí, sí, me explico. Quiero entender lo que me está preguntando, a ver si estoy mal yo. Hay un peritaje que se ha hecho en etapa de preparatoria. Ya. ¿Ese peritaje lo puedo presentar como documental? Sí. Sí. ¿Tengo necesidad de presentar al perito en audiencia? No. No hay la necesidad legal de presentarlo en audiencia. ¿Nos estaríamos hablando como una prueba tasada? No, no es prueba tasada. ¿Por qué? Porque no está convenciendo porque sí al juez. La ley no está ordenando. Si una pericial entra como documental, será prueba y demostrará lo que dice. No. Lo que está es una prueba documental que fue obtenida con las legalidades del caso. Ahora, si usted ha tenido la viveza de meter un consultor técnico que cuestione esa documental en su momento, que haya cuestionado la pericia, perfecto. Pero si no lo ha hecho, usted perdió su oportunidad.
por no haber sido proactivo, ¿verdad? Porque no podría usted hacer una metapericia de ese peritaje. No está permitido en Bolivia eso, excepto, repito, algunos tribunales lo hacen, otros no, pero no hay una base legal que le respalde esa petición. No hay. Si se quiere cuestionar el peritaje ya en juicio Sí, y lo va como consultor técnico, sí. entonces es aconsejable proponerlo como testigo al No, claro. No, pero usted lo que hace es, por eso es que cuando usted está como imputado, le notifican con todo. Y usted dice, ah, pero no están trayendo al perito, yo lo propongo. Entonces está en la obligación de venir el perito. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted lo sienta, ¿verdad? Y le dice, a ver, esto así, así, consultor, renuncie, destrúyamelo. Entonces ya está. ¿Me entiende? Por eso es que el imputado tiene esa ventaja, que es el último que propone. Por lo tanto, al ser el último que propone, las otras partes ya no pueden proponer algo en contra de eso. Pero en el caso de que la acusación no lo propone, no, mejor dicho, la acusación lo propongo, Sí, no, mejor dicho, no lo propongo, y el otro lleva su consultor para restarle credibilidad Ya. a la pericia. Sí. Por eso digo que es aconsejable proponerlo. claro, eso es lo que yo le estoy ratificando, le estoy diciendo, si yo veo que la otra parte no lo ha propuesto y me conviene proponerlo para construirlo, pues lo propongo yo. Lo propongo yo. Ya, yo siempre lo propongo, yo digo, a ver, este sujeto ha hecho esta pericia y la fiscalía no me lo está trayendo ¿para qué? Para no restarle credibilidad a su pericia. Pues yo lo propongo para sí destruirlo en la audiencia. Esa es la idea. Y es coincidente con lo que usted dice. No, pero yo me voy al otro caso. A ver. O sea, la pericia yo la propuse, ¿no? No, la pericia ya está. Ya está la pericia. Entonces, es recomendable que yo lo proponga nomás al perito. En el caso de que ya en juicio la contraparte lleve su consultor técnico para restarle credibilidad a la pericia, ya al dictamen, al documento, a la prueba. Una pregunta, ¿la pericia la quiere hacer en juicio o ya está hecha? Está hecha. Ya está hecha, entra como Pero documental. si la contraparte lleva un consultor técnico que quiera restarle credibilidad a Yo esa propongo a mi parte, perito. por eso es recomendable llevarlo a mi perito Claro, para que Claro, lo más recomendable siempre es llevar al perito. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el juez lea un documento a que venga mi perito y se lo explique. Le da más fuerza de credibilidad, ¿verdad? Si bien, me explico, si bien hay un peritaje como este, si el juez lee ese documento, sí, tal vez no lo entiende, tal vez lo entiende diferente, son tres jueces, puede que uno entienda de una forma, el otro de otra, el otro de otra, etc. Pero si llevo mi perito que les explica a cada uno y además le aclara las dudas que puedan tener, pues obviamente estoy reforzando la información, la credibilidad de mi peritaje. Por eso es que cuando usted vea que la otra parte está llevando perito, aún así usted diga, me adhiero a las pruebas y hago mías las pruebas de la contraparte. ¿Para qué? Porque si la contraparte renuncia, usted dice, yo me he adherido, yo quiero que venga. ¿Verdad? Yo me he adherido a las pruebas del Ministerio Público, pero el Ministerio Público no lo quiere traer, yo sí quiero traer. Lo quiero traer. Por eso es que uno cuando está con la defensa tiene que adherirse a las pruebas y hacer suyas esas pruebas. Además me adhiero y hago mías las pruebas. Cosa de que si hay un testigo, no hay un testigo, lo quiere hacer desaparecer la fiscalía, porque resulta que renuncia, dice, no, este me va a perjudicar. Renuncio al testigo tal, yo no renuncio, venga, va, listo. ¿Me entiendes lo mismo? No recuerdo a la manada acá, ¿no? A la México, la fiscal ha preferido no ponerla, no llevarla para declarar, pero la otra parte debería haberla propuesto. Claro, si uno ve que el peritaje, escúcheme, si uno ve que el peritaje está mal hecho, haga fiesta, llévelo al perito, aunque sea de la otra parte, llévelo al perito. Y usted lo sienta al perito y con su consultor técnico le da palo y listo. Se acabó la prueba estrella. ¿Me entiende? No hay peritaje. Le resta total credibilidad. Ya sea en la contestación de la acusación hay que proponerlo al consultor técnico. Claro. En la contestación a la acusación hay que proponerlo. Claro, usted dice, ofrezco como consultor técnico, en base a este artículo, ofrezco al señor fulano tal. Luz, ¿me entiende?
No recuerdo, la verdad, es una ley en la cual establece de que para un peritaje ya en la etapa preliminar, preparatoria, se ha ofrecido. Ahí está como dificultad. Pero no se le ha ofrecido para que vaya a defender, no recuerdo el auto supremo, pero bueno, hoy voy a ir a buscar. Búsquelo porque sería fabuloso. Claro. Porque no se hace eso, sencillamente entra como documental. Por eso. Me ayudaría a desenrutecer. A mí la verdad me llamó la atención porque necesariamente, como se dice, es como un trabajo que yo hago, no quiero defender que efectivamente está bien. Sería fabuloso que encuentre eso. Lo voy a ir a buscarlo hoy el día. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita. Bueno.